Una cosa que no nos damos cuenta es que tenemos mucho más margen para cambiar cosas muy profundas de nuestra identidad, que ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos como esa capacidad de ir escribiéndolas porque no reconocemos la memoria como un proceso de escritura. Cuando hablamos del cerebro, igual se me vienen términos como la conciencia, el subconsciente, cómo esto está integrado. El cerebro es un universo en sí mismo, ¿no? Y un cerebro sano, en este caso, no estaría correlacionado, pero con las emociones. Entonces, todo el ejercicio de la neurociencia tiene que ver con tratar de entender cómo lo que sucede en el cerebro se relaciona con lo que ocurre en el espacio mental, en el espacio de las emociones. Pero esa conexión muchas veces es muy lejana. Pero en general, si tú te fijas, la gran mayoría de la divulgación de lo que entre comillas se llama neurociencia o neurociencia cognitiva es puramente psicológica cuando tú la analizas. La sinaptogénesis tiene que ver con la capacidad del cerebro de formar nuevas sinapsis. Y como el aprendizaje tiene que ver con las conexiones cerebrales, es intuitivo pensar que los momentos de mayor sinaptogénesis son momentos de mayor aprendizaje. Entonces muchas veces se traen metáforas del cerebro, se exportan a lo que es el plano de cómo funcionamos nosotros como individuos, y en esa traducción hay todo tipo de errores y se hacen como algunas cosas que terminan siendo bastante calamitosas. Si tú encuentras que en el cerebro disminuye enormemente la capacidad de hacer sinapsis una vez que eres adulto y te agarras de eso, creas una creencia que es una creencia limitante de yo soy incapaz de aprender porque ya no estoy haciendo sinaptogénesis. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Mariano Sigman. Él es un neurocientífico y autor de muchísimos libros, entre ellos El poder de las palabras y también La vida secreta de la mente. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo funciona la memoria en el cerebro y si es que podemos escoger qué recordar y qué no. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo reconocer y trabajar los patrones de comportamiento y recuerdos que heredamos. Luego pasamos a hablar acerca del poder de las palabras, los efectos que tienen en tus emociones y comportamiento y en el cerebro. Y por último finalizamos hablando acerca de cómo crear resiliencia para afrontar el trauma, la ansiedad y eventos de dolor. No les miento cuando les digo que esta es una increíble conversación. Está llena de muchísimas joyas y también nos ayuda a comprender realmente cómo funciona la mente, el cerebro, y me voló la cabeza. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén escuchando. También déjenos saber qué piensan en los comentarios. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas de todas estas joyas que Mariano nos comparte. También déjenos saber las dudas que tienen en los comentarios. Y si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Madrid y también en Barcelona. Ahora le damos la bienvenida a Mariano Sigman. Mariano, bienvenido a Creadores. Muchas gracias. Mira, me gustaría arrancar con la pregunta que le hago a todo invitado, que sería, ¿cómo escribirías tú a lo que te dedicas? Podría dedicarme una hora a responder esa pregunta, o años, creo que hace 51 años que estoy intentando hacerlo. El otro día justo me escribió alguien anónimo, me dijo, porque había visto que yo justamente no sé definir a qué me dedico, me dijo, en el fondo eres un filósofo, ¿no? Como en el sentido profundo de la filosofía, de tratar de encontrar ideas o verdades o encontrar cosas escondidas en algún lado. Soy científico de alma, tengo una vocación experimental, una vocación curiosa. He hecho ciencia profesionalmente muchos años de mi vida. Hace unos años la dejé y creo que me dedico a continuar experimentando y descubriendo cosas que tienen que ver con la condición humana. Me interesa persistir en algo que todos nosotros nos preguntamos de niños o de niñas, en mi caso de niño, que es por qué lloramos, por qué reímos, por qué recordamos lo que recordamos, por qué sentimos celos. Y cada una de esas preguntas que uno se hace muy pequeño y que luego terminan flotando en un limbo son las que yo ejerzo en vehículos de lo más distintos. De estas preguntas que te hacías, ¿encontraste estas respuestas o no? No, y tampoco aspiro a encontrarlas. Son justamente, creo que no me hacía yo, creo que nos hacíamos todos, ¿no? Y uno encuentra respuestas parciales. Y es parte de lo que te mantiene en el camino también. Creo que ese es el proyecto de la vida, ¿no? O sea, tú te metes, no sé, en cualquier cosa, en el deporte, y mejoras y logras hacer algo, correr 10 kilómetros, pero no has terminado el camino. O sea, puedes correrlo más rápido, puedes correr más, pero vas encontrando hitos, ¿no? Y esos hitos son horizontes. En el espacio del conocimiento son respuestas posibles. Encuentras una respuesta que por un rato es satisfactoria y sientes que lo has entendido, pero esa respuesta también te empieza a mostrar cosas de preguntas que ni siquiera te habías hecho, ¿no? Entonces, yo creo que uno merodea esos sitios del conocimiento
no con ánimo de un día resolverlos, sino por el placer de pensar sobre esos asuntos y por el placer de irse acercando progresivamente a una verdad. Ujú. Totalmente. O sea, al final creo que no hay verdades absolutas. Bueno, uno sabe que la realidad es infinitamente densa, ¿no? O sea, hay como que, incluso lo puedes pensar como la historia del conocimiento, ¿no? O sea, en un momento descubrimos los gases, ¿no? Y como los líquidos, los sólidos, y parecía que lo habíamos entendido, pero luego alguien descubrió que eso estaban hechos de moléculas, y entendimos eso, estábamos contentos. Cuando digo entendimos como civilización, como especie. Luego alguien descubrió que las moléculas estaban hechas de átomos, y empezaron a entender los átomos, y luego descubrieron que los átomos están hechos de electrones y protones, que a su vez están hechos de quarks, y que a su vez quizás están hechos como de cuerdas en un mundo cuántico, y vas entendiendo que cada vez que entras a un mundo, ese mundo tiene sus nuevas preguntas, ¿no? Y eso que es un viaje más claro, porque es un viaje a lo infinitamente pequeño, también sucede en lo infinitamente humano, ¿no? O sea, y tú conoces a una persona y es apasionante porque te gusta por un montón de cosas que cuenta o que hace, pero luego hay momentos que ya te has acostumbrado a esas cosas y empiezas a descubrir otras que estaban un poco opacadas por esa primera impresión. Ujú. Y esta sucesión, ¿no? Es como en física eso se conoce como fractales, ¿no? Son problemas donde tú ves de lejos el continente y es apasionante, ¿no? Tiene una forma, luego te acercas y llegas como una especie de cala, y esa cala ahora es apasionante porque tiene sus lugares y recovecos, y entras dentro de una cueva y esa cueva también tiene sus lugares, y dentro de la cueva te vas entrando cada vez a lugares y cada uno tiene sus misterios, ¿no? Claro, es totalmente cierto. Y en este episodio, la verdad es que tengo muchísimas preguntas acerca del cerebro. Algo que personalmente me intriga un montón. Es siempre conocerlo, tengo muchísimos neurocientíficos que también lo estudian y tratan de aclararme, pero al final al cabo me fascina cómo mm, sabemos mucho más hoy en día, pero antes no sabíamos tanto, ¿no? Y yo me cuestiono mucho acerca de las emociones, por qué sentimos lo que sentimos, cuando estaba en estados depresivos o cuando he vivido eventos traumáticos, por qué me sentía así y cómo lo he resignificado tarde o temprano y, o sea, qué pasaba dentro mío y obviamente ayudar a otras personas que quizás no tienen la suerte de poderlo haber resignificado un evento tan traumático que pasa en su vida, depresiones o simplemente emociones altas, bajas y no saben cómo salir de ahí. Entonces, primero quiero entender el cerebro, o sea, cómo lo entiendes tú. Normalmente cuando hablamos del cerebro, igual se me vienen términos como la conciencia, el subconsciente, cómo esto está integrado. Bueno, eso es una pregunta muy amplia, ¿no? Y es así que ahora en serio podría llevarnos no una hora, sino un año de conversación. Ujú. El cerebro es un universo en sí mismo, ¿no? Y justo es interesante, porque has traído el cerebro, pero luego has traído dos cosas como el consciente o el subconsciente que forman parte no de la esfera biológica del cerebro, que es lo que uno piensa del cerebro, sino casi de la esfera mental o de su constitución psicológica. Richard Feynman, un gran profesor de física, él decía, cuando tú preguntas por qué, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un imán se atrae, ¿no? Entonces esa pregunta tiene como muchas respuestas posibles. Yo te puedo decir por qué hay una fuerza magnética, por ejemplo, que es inversamente proporcional a la distancia que tiene, eso es un plano, ¿no? Pero Ya, luego te puedo decir, bueno, porque en realidad la materia está constituida de átomos y esos átomos tienen espines y esos espines, y de repente entro a otro mundo que explica por qué hay una fuerza magnética. O te puedo decir, entonces, cada conversación tiene un poco como un poco su foco, ¿no? Y su escala, o sea, desde qué lupa lo estás mirando. Y cuando uno piensa en el registro de lo humano, de lo que tú has dicho, de las emociones, del trauma, de la conciencia, la inconsciencia, para eso muchas veces no hace falta entrar en la lupa microscópica de entender cómo está constituido el cerebro, qué tipo de sinapsis tiene, los canales de calcio y de potasio, y cómo esos canales van cambiando de manera por ciertos procesos de fosforilización. O sea, hay gente que dedica 20 años de su vida a estudiar un pequeño canal en una pequeña neurona de una de las cientos de miles de millones de neuronas en el cerebro, y luego imagínate toda esa información cómo se va agregando para que todo eso resulte en que nosotros seamos conscientes o que tengamos experiencias inconscientes. Y luego tienes otra gente que se olvida de todo eso y que dice, bueno, yo quiero estudiar la conciencia o el inconsciente, entonces lo estudio fenomenológicamente. Freud, de hecho, es muy interesante porque él tiene un primer texto que casi nadie ha leído, que está traducido de maneras muy distintas. En castellano en general se llama Proyecto de una psicología para neurólogos, ese es el título. Son unas notas suyas que post-mortem se convirtieron en libro, donde él tiene unos dibujos en su momento ya como de neuronas, en un momento en el cual todavía Ramón y Cajal no había
concluido que el cerebro estaba hecho de neuronas, pero Freud ya tenía esa idea de que el cerebro estaba armado de neuronas, que formaban circuitos reflejos, que esos circuitos reflejos iban formando memorias y que esas memorias tomaban cierta entidad y que ahí aparecía algo que se parecía a la conciencia. Pero Freud es muy interesante porque él dice, si yo quiero estudiar cómo funciona el pensamiento o la conciencia o las emociones, tengo que estudiar el órgano que los produce, que es el cerebro. Pero dice, yo no tengo tiempo. O sea, yo tengo 40 años y en 40 años no voy a entender cómo funciona un órgano del que tengo que abrirlo y lo que veo es un menjunje de neuronas indescifrable. Entonces tomo un atajo. ¿Y cuál es mi atajo? Es estudiar el pensamiento como objeto. Y Freud empezó así la idea del psicoanálisis, que luego deviene una terapia, pero que él la empieza como una teoría de la mente. Que es decir, bueno, si yo quiero estudiar cómo funciona la mente, observo la mente. Y la observo exhaustivamente en distintas personas, en personas que tienen distintas expresiones mentales y trato de entender las regularidades y las causalidades y las consecuencias. Entonces ahí estás en un plano, que es el plano psicológico, ¿no? Yo te cuento esto porque creo que en general a casi todo el mundo lo que le interesa en realidad es eso. O sea, casi todo el mundo en general cuando dicen la neurociencia me apasiona, no le apasiona la neurociencia, sino que lo que apasiona es la psicología. Lo que pasa es que como la neurociencia tiene mejor marketing que la psicología y vende más, entonces dices, bueno, como que me interesa la neurociencia. Pero en realidad, si quieres, o sea, si nosotros hablamos de neurociencia, lo que tenemos que hablar es de un tejido, o sea, de un tejido biológico que está formado por una célula que tiene un núcleo, que tiene un axón, que ese axón tiene una mielina, que esa mielina hace que conduzca electricidad, que esa electricidad cuando llega a la punta de esas terminales produce toda una cascada bioquímica complejísima que hace que se abran unas compuertas y que se liberen GABA o glutamato o distintos neurotransmisores que luego hacen que a su vez se conecten. Y todo eso es complicadísimo. Y entonces lo que en general mucha gente hace, y eso es algo que, con lo que yo soy un poco reactivo, por eso como que es como que usa un poco de metáforas, ¿no? Como metáforas, hablan como de la neuroplasticidad, ¿no? Ujú. O de la sincronicidad cerebral. Son fenómenos muy grandes para referirse a cosas en las cuales en realidad no hace falta operar el cerebro. Te doy el último ejemplo de esto. Una vez que uno está en una charla y la persona está dando la charla dice tenemos que utilizar más el hemisferio izquierdo, ¿no? Perdón, hemisferio derecho. Usamos mucho el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del lenguaje, de la razón, y tenemos que utilizar más el hemisferio derecho, que es el de las emociones. Primero, eso no es cierto. O sea, no es cierto que haya una parcelación por hemisferios. Pero aún si fuese cierto, yo no sé, y de hecho esa fue mi pregunta, ¿cómo hago para utilizar el hemisferio derecho? O sea, giro la cabeza para que la... Entonces me dijo, no, lo que tienes que hacer es pintar, dibujar. Y digo, entonces, ¿por qué no me dices eso? O sea, lo que me estás dando a mí es una metáfora de marketing para decirme que en el fondo pinte, que es algo, porque si tú me dirías, parece muy poco sofisticado y glamuroso, y entonces estás dando una metáfora que no agrega nada, porque que tú te refieras a eso como el hemisferio derecho, a mí no me da ninguna información adicional respecto a lo que tengo que hacer. Entonces yo soy un poco como un pescador, un poco cuidadoso de impostores que usan, y te lo digo, o sea, yo he hecho neurociencia durante 20 años, la amo, sí, yo sí me he metido tratando de estudiar cómo funcionan las neuronas, pero más y más yo mismo me he ido alejando. Y cuando yo hablo de la conciencia o del aprendizaje o de las emociones, si agregar la amígdala o un potencial de acción o un fenómeno de neuroplasticidad no agrega nada realmente valioso a lo que te estoy diciendo, entonces intento no utilizarlo. Sí. Y un cerebro sano, en este caso, no estaría correlacionado, pero con las emociones. O sea, con lo que estás sintiendo. No hay ningún tipo de Por correlación. supuesto, hay una correlación muy directa entre, de hecho, eso es todo el ejercicio de la neurociencia, tiene que ver con tratar de entender cómo lo que sucede en el cerebro se relaciona con lo que ocurre en el espacio mental, en el espacio de las emociones. Pero esa conexión muchas veces es muy lejana. Es como que yo te diga, bueno, quiero entender cómo funciona este micrófono. Entonces puedo hacer dos cosas, vale, te voy a enseñar la teoría atómica para que tú entiendas cómo funciona un átomo, pues esto está hecho de átomos. Otra cosa es te puedo decir, bueno, te puedo dar una clase de ingeniería de sonido. Y me olvido que esto está hecho de átomos. Por supuesto, la ingeniería de sonidos es una manera de pensar sobre cómo los átomos se organizan para producir ondas de presión que luego tienen que ver con el sonido. Pero yo no necesito referirte a la teoría cuántica para hablarte cómo funciona un micrófono. Y si lo hago, esto es una impostura. Entonces, el cerebro, por supuesto que está relacionado. Y hay algunos casos donde esa relación es muy importante, porque sin entender esa relación entre qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, tú no puedes entender qué es lo que pasa en la experiencia de la emoción. Pero esos casos son bien pocos. De hecho, podemos empezar a indagar en ellos. Pero la Ujú. mayoría
de los casos en los cuales a casi todos nos interesa, yo no necesito meterme en las fibras nerviosas del cerebro para entender por qué estás experimentando lo que tú estás experimentando. Otra cosa es que luego a alguien, a mí por ejemplo, le interese esa investigación y que diga, vale, ¿cómo funciona las distintos sistemas o núcleos que codifican en el cerebro las emociones? Y luego además uno puede tratar de pensar, vale, todo lo que ha aprendido el cerebro, ¿qué me dice que no sabía antes? ¿No? O sea, ¿qué me ha informado? Pero en general, si tú te fijas, la gran mayoría de la divulgación de lo que entre comillas se llama neurociencia o neurociencia cognitiva es puramente psicológica cuando tú la analizas. Utiliza algunas referencias al cerebro, pero como te digo, son metáforas, como es decir, bueno, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, la amígdala, se te activa la amígdala, ¿vale? ¿Qué me cambia saber cómo? En general, a ti saber que se te ha activado la ínsula, o la amígdala, o el hipotálamo, o que hay neurogénesis en el hipocampo, no es algo que te ayude. De hecho, muchas veces esa metáfora es mala. Te voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, hay un fenómeno en el cerebro que se llama sinaptogénesis. La sinaptogénesis tiene que ver con la capacidad del cerebro de formar nuevas sinapsis. Y como el aprendizaje tiene que ver con las conexiones cerebrales, es intuitivo pensar que los momentos de mayor sinaptogénesis son momentos de mayor aprendizaje. La sinaptogénesis durante el curso de la vida tiene un pico en la infancia, luego va bajando, luego tiene otro pico en la adolescencia y luego va decayendo durante la edad. Y durante mucho tiempo la gente pensó que como la sinaptogénesis bajaba, uno perdía la capacidad de aprender. Pero eso no es así. Porque uno no necesitas un enorme, es decir, esa idea de tan simple como metáfora de que tú aprendes cuando el cerebro está haciendo un montón de sinapsis, eso no funciona. De hecho, es como una metáfora en una ciudad. La ciudad puede cambiar sin que haya obras por toda la ciudad. Las obras son lentas, focalizadas en distintos lugares y tú no tienes una explosión de obra pública y sin embargo la ciudad se va adaptando, va cambiando, mejora, una ciudad que funciona bien. Entonces a los 40, 50, 60 años tú puedes aprender, aunque la sinaptogénesis sea baja, porque hay sinaptogénesis, no es que no la hay. Lo que pasa es que ha bajado respecto de los 15 años, pero esa bajada no se corresponde con una bajada en tu capacidad de aprendizaje. Entonces muchas veces se traen metáforas del cerebro que se exportan a lo que es el plano de cómo funcionamos nosotros como individuos y en esa traducción hay todo tipo de errores y se hacen como algunas cosas que terminan siendo bastante calamitosas. Otro ejemplo, la neurogénesis. La neurogénesis es algo, o sea, hay un dogma en el cerebro que es que el cerebro a partir de relativamente pronto, o sea, unos pocos años de vida, ya no produce más neuronas. Lo que hace es simplemente que cambian las conexiones entre neuronas, pero no se fabrican neuronas nuevas. Eso es muy distinto del tejido epiteliar, del tejido de la piel, donde tú todo el tiempo vas produciendo neuronas nuevas. Perdón, células nuevas. En algún momento, algún grupo de gente, esto estoy hablando más o menos de los años 50, etcétera, encontró que ese mito del cerebro, como muchos otros mitos científicos, en realidad tiene excepciones. Y que hay ciertos lugares, por ejemplo, el hipocampo es uno de ellos, el giro dental, es el giro olfatorio, perdón, el bulbo olfatorio, el hipocampo, son algunos de ellos donde aún en la adultez se siguen produciendo neuronas. Y entonces, ahora vas a encontrar un montón de gente que te va a decir que lo que tienes que hacer es activar tu neurogénesis, como una idea de que lo que estás haciendo es rejuveneciendo tu cerebro. Para mí, eso es una enorme impostura. Primero porque la neurogénesis humana es escasísima. O sea, es mucho menor que la neurogénesis adulta en roedores o en otros primates. Segundo, porque ocurre en lugares tremendamente específicos. O sea, otra vez es algo que efectivamente ya no es un dogma que no se rompe, pero sigue siendo un caso rarísimo. Es decir, el 99% de tu cerebro sigue siendo cierto que no cambia las neuronas. Entonces la idea por ejemplo, es cierto que hay trabajos que muestran que si tú pones un ratón a correr, eso aumenta su neurogénesis, ¿no? Entonces tú dices, vale, perfecto. Regla de tres, lo que hago es yo me pongo a correr y lo que estoy haciendo es, tienes la idea de que como que estás poblando tu cerebro de neuronas. Eso es mentira. O sea, puede ser que aumentes un 2% en el mejor de los casos la densidad de neuronas nuevas en un núcleo súper específico del cerebro que se ocupa de una parte pequeñísima e ínfima de casi toda tu cognición. Y el resto de tu cerebro en realidad no cambia su número de neuronas, corras o no corras. Eso no quiere decir que tú no tengas que correr. Pero lo que quiere decir es que hay una especie otra vez de llevar al plano atómico o al plano neuronal
una idea que en realidad tendría que estar en otro lugar, que es si corro me siento mejor. Para eso no Ujú. necesito ni siquiera pensar el cerebro. O si corro tengo menos ansiedad. O si corro, y luego puedes entender que eso tiene que ver con la liberación de endorfinas, porque eso te puede ayudar para saber cuánto correr, hasta qué punto, y eso está perfecto. Pero no necesitas apelar a la neurogénesis, que es algo que en realidad no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, no sé, yo estoy tratando de darte esta mirada también un poco escéptica, que creo que es necesaria, de no consumir, ser un poco escéptico, ¿sabes? Cuando aparece algo que habla de cuántica, que habla, ni que hablar si habla de neurociencia cuántica, ¿no? O sea, como ya esas mezclas donde empieza a haber como un montón de epítetos complicados y de palabras, yo creo que es sano desconfiar. Es decir, bueno, a ver, háblame sencillo y cuéntame las cosas un poco más simples, porque me suena que estás tratando de ponerme en una caja de muchos colores, algo que lo que está dentro no es tan complicado. Ujú. ¿No crees que este tipo de marketing, ideas, igual va formando un tipo de como creencias limitantes que eso igual puede afectar o crear, digamos, techos mentales en las personas? Sí, de hecho es el caso de lo que pasó con la sinaptogénesis, o sea, muchas veces es el problema de lo que pasa con esto, que es que si tú encuentras que en el cerebro disminuye enormemente la capacidad de hacer sinapsis durante una vez que eres adulto y te agarras de eso, entonces creas una creencia que es una creencia limitante de yo soy incapaz de aprender porque ya no estoy haciendo sinaptogénesis. Eh, y eso en realidad justamente, eso lo decía, hay un gran pensador que se llama John Brewer, que es un filósofo, pero que ha pensado mucho en la neurociencia y en los puentes entre la neurociencia y su aplicación a lugares de la vida cotidiana, sobre todo en la educación, pero en otros lugares. Y él tiene, basado en la historia, un paper, un artículo muy famoso, se llama A Bridge Too Far. Y él habla de esta referencia, es un poco lo que yo te estoy contando, que es la idea de decir que la relación entre la sinaptogénesis y tu capacidad de aprender, ok, es tentador porque están relacionadas, pero decir que si una baja, entonces la otra baja de la misma manera, es a bridge too far. Y ese bridge too far es nocivo y justamente lleva en algún caso, a lo que tú muestras, que es creencias limitantes. En otro caso, puede darte otra cosa que es igual de perniciosa, que es creencias infundadas. No, yo soy adulto y tengo neurogénesis adulta, entonces puedo aprender cualquier cosa. No puedes aprender cualquier cosa. O sea, digo, puedes mejorar y puedes, pero no es esta idea de que tienes una fuente permanente de neuronas que renuevan tu cerebro, esa metáfora es una metáfora que es equivocada y que te da una ilusión que como es tan infundada, suele ser perniciosa porque luego tú te enfrentas a la realidad y encuentras que puedes mejorar, pero que cuesta y que tienes que trabajar. Y entonces, si te han vendido un cuento de que tú puedes cambiar porque estimulas tu neurogénesis y a los 2 días serás de repente el pintor más grande de todos los tiempos, bueno, te frustrarás y dirás, no, he comprado el cuento equivocado y entonces tengo que ir a por otro sitio. Claro, tal como estos significados, o sea, cada significado, cada una de estas ideas que compramos pueden causar estos hechos mentales, también las mismas palabras, y creo que eso es una de las cosas que caras mucho, o sea, el peso que tienen o el poder que tienen las palabras en, no sé si sería más en nuestra mente o cerebro, a ver, explícanos eso. Sí, las narrativas, ¿no? Y ahí hay o sea, mente y cerebro está bien cuando. De hecho, te veo ahora como digo, bueno, ahora qué digo, mente o cerebro. Sí. Está bien, ¿no? Yo como que uno mismo a veces los usa un poco como sinónimos, tienen esa cosa un poco de una promiscuidad semántica, porque Ujú. efectivamente a veces pensamos en la mente y el cerebro como lo mismo, y está bien, ¿no? Como que, porque más hay algo recursivo, o sea, el cerebro produce nuestras ideas, pero nuestras ideas modifican nuestro cerebro. O sea, Ujú. cuando tú te encuentras con alguien y alguien te cuenta una cosa, porque nosotros, por ejemplo, estamos teniendo esta conversación. Esta conversación está cambiando tu cerebro, no porque sea extraordinaria, es porque hay algo de lo que yo te estoy contando que tú te lo vas a acordar mañana y se lo podrás contar a alguien. ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿En qué éter flota esa información que acabamos de compartir? Bueno, esa información queda estructurada en algún lugar de tu cerebro. La pregunta es cómo queda estructurada esa información. Y en general la manera que estructuramos la información es como narrativas. O sea, nosotros como el elemento que utilizas, puedes decir, bueno, por ejemplo, en un banco se guarda algo que tiene capacidad económica, pero puedes guardarlo en oro, o puedes guardarlo en dinero, o puedes guardarlo en bitcoins, son Ujú. distintas estructuras en las cuales puedes generar ahorro, ¿no? Y esas estructuras muchas veces no solo cambian el tipo de material con el que ahorras, sino que cambian el tipo de transacciones, porque si tú haces transacciones con oro,
son lentas, tienen inercias, si las haces con Bitcoin son muy rápidas. Lo mismo pasa con la memoria. La memoria a veces se guarda en estructuras visuales, a veces se guarda en estructuras de palabras, pero muy holgadamente la moneda de comercio y de transacciones del cerebro es la palabra. Es la que tú utilizas para asimilar algo que te han contado, es la que utilizas para contárselo luego a otra persona. O sea, es como en la economía, tú te pagan por algo, luego es algo tú pagas a otra persona y lo que media las transacciones es tarjeta de crédito, dinero, hay como medios que son lo que permiten que circule la información o que circule el valor. El medio mediante el cual circula la información dentro del cerebro mismo y del cerebro a otras personas es la palabra. Entonces, hay algo que es parecido, o sea, justo nunca había pensado esta metáfora, pero creo que está bien, es parecido también a cuando tú haces una transacción, la puedes hacer en euros, la puedes hacer en dólares, la puedes hacer en bitcoins, y no es igual. Entonces, cuando tú haces una transacción en el espacio de las palabras, también la puedes hacer como en distintas estructuras, ¿no? O sea, como que... Y esas distintas estructuras tienen distintas volatilidades, tienen distintos sesgos, tienen distintos tonos. Por ejemplo, ahora te doy un ejemplo, vamos a bajar de esto que es un poco abstracto a la realidad, ¿no? Como cómo se organiza la memoria de un día, ¿no? O sea, como, piénsalo tú, o sea, tú hoy estás aquí en Madrid grabando, en el día te van a pasar un montón de cosas, buenas y malas, aversas y placenteras, aburridas y divertidas, en un solo día. Te van a pasar, en un momento tendrás hambre, en otro momento habrás comido, habrás resuelto el tema, en otro momento tendrás una conversación interesante, en otro momento saldrás a caminar por aquí y estarás caminando plácidamente en un día primaveral de Madrid. En otro momento te va a doler un poco la muela o... Son todo experiencias, ¿no? Ujú. Y luego a la noche, pongamos, no hablas, suponte, yo ni sé nada, pero hablas con tu pareja o con tu tía o con tu abuelo, o con tu hijo, no importa, con alguien. Entonces le vas a contar tu día, ¿no? A la noche. Y no le vas a contar todo eso. Le vas a contar algo. Le vas a contar que descubriste a una persona que te pareció interesante, o le vas a contar que en un momento te dolió algo, o le vas a contar que... Y cuando le estás contando eso a esa persona, te estás contando eso también a ti mismo. Estás diciendo, o sea, en el diario de mi vida, lo que yo guardo como información de todo este día en el que han pasado un montón de cosas, es una porción de esa información. Entonces tú lo que estás haciendo sin darte cuenta es que eres como una especie de guionista o director de cámara de tu propia realidad. Y entonces estás escribiendo un guión, o sea, que lo estás escribiendo en base a una historia real. ¿Sabes? Como cuando es una película y dice based on true facts, ¿no? Entonces, esto es igual, tú estás construyendo tu película basado en hechos reales, que es lo que te ha ocurrido. A veces uno también los inventa, pero sin necesidad de ir a ese lugar en el cual uno inventa, pero estás eligiendo qué personaje quieres construir, tu personaje. Cuando yo estás eligiendo, no es una elección como el director que se sienta y dice, vale, esto quiero ponerlo en tono de comedia o en tono de tragedia o en tono de película de suspense. Uno no piensa eso, hablabas antes del consciente o el inconsciente, no es una decisión consciente, pero tiene cierta elección. Por eso luego cada uno tiene su personalidad. Ujú. Tú conoces, tienes seguro un amigo que se va de viaje a cualquier sitio y vuelve y parece que ha hecho el mejor viaje del mundo. No importa dónde haya ido, no importa. Y tienes otro que vuelve y le han robado o el hotel era sucio o el... Uno es un optimista y otro es un pesimista. Uno elige hacer una narrativa de su experiencia en la cual pone un recorte que está más pensado a buscar darse brillo y el otro está más pensado a buscar que lo abracen, y cada uno va como armando una historia distinta. Esa historia distinta, ¿por qué es distinta? Primero porque esas dos personas tienen cerebros distintos, pero luego cada una de las historias que cuentan va cambiando el cerebro de estas personas y va consolidando un personaje. Entonces, una cosa que no nos damos cuenta, y tiene que ver con mucho de lo que yo trabajo en general, es que tenemos mucho más margen para cambiar cosas muy profundas de nuestra identidad que ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos como esa capacidad de ir escribiéndolas porque no reconocemos la memoria como un proceso de escritura. Casi, si tú le preguntas a alguien en la calle, paramos y preguntas, ¿qué es la memoria? Te dirá, bueno, la memoria es como hay un sitio en el cerebro en el que se van guardando las cosas que te pasan, ¿no? Pero eso es pasivo. O sea, otra vez, lo que piensas es un disco duro en el cual se van guardando. No es así. La memoria es un archivo de Word, en el cual tú vas escribiendo los eventos de tu vida. Es un diario. O sea, esto lo puedes hacer de una manera más activa. Claro, entonces tú puedes empezar a tomar protagonismo. Y cuando yo tomar protagonismo no digo que un día vas a cambiar. Son como todas las cosas, son Son lentas, habilidades. son hábitos. Pero cuando dices, esta persona es, bueno, la próxima vez que te vas de viaje, haces el ejercicio de,
quiero concentrarme como en las cosas que estuvieron buenas hoy y anotarlas, apuntarlas a lo mejor, o pensarlas, o darle entidad en mi vida mental. El ejemplo más clásico de este es la gratitud, que es algo que está muy de moda y justamente moda, porque cuando tú piensas, yo te doy las gracias a ti por algo, por haberme invitado aquí, por ejemplo, estoy poniendo el foco en algo que a mí me gusta, digo, qué suerte que tengo haber venido aquí, entonces te lo haré. Entonces, cuando la idea, como entre comillas, revolucionaria, la gratitud, que cuando la primera vez te la cuentan es un poco sorprendente, es que tú dices, bueno, cuando yo le doy las gracias, cuando te doy las gracias a ti, parece como que yo estoy haciendo algo para alentarte, ¿no? Para que es algo que te Ujú. hará bien a ti. Pero el primer descubrimiento es que en realidad el que se siente mejor cuando das gracias no es el receptor de la gratitud, sino el emisor de la gratitud. Y eso funciona porque cuando tú das las gracias a alguien, lo que es una manera de ejercitar el llevar tu pensamiento a los lugares que mejor te han hecho. Entonces estás concentrándote en las partes más luminosas de tu día. Otra cosa que te digo es, bueno, puedes concentrarte, por ejemplo, en todo un director, ¿no? Un líder que dice, hoy que ha sido todo lo que ha salido mal, ¿no? Entonces a veces te dice, esto no ha funcionado, esto no ha funcionado, esto no ha funcionado. Esa es una persona que está viendo el mundo todo lo que no anda y que en algún caso hasta puede ser bueno para la empresa, pero que se está carcomiendo porque vive todo el tiempo en una desgracia. En cambio, tú dices a la persona que se acerca y le... Como siempre pienso, por ejemplo, cuando... Me gusta siempre cuando... Es bonito cuando hay un cambio en el fútbol y sale un jugador y que lo saca, ¿no? Entonces el director técnico lo saca y siempre es un momento un poco decepcionante para el jugador. Pero a veces hay un gesto muy bonito que los entrenadores le dan como un buen abrazo, que es como un gesto de gratitud, ¿sabes? Como has dado Ujú. lo mejor de ti. Y entonces en vez de poner el foco en te saco porque ahora tiene que entrar otra persona, pero gracias, ¿sabes? O sea, gracias porque hace 70 minutos has dado lo mejor de ti y has hecho que el equipo funcione. Sí, esto lo que estás compartiendo me hace mucho recuerdo a una entrevista que veía, por ejemplo, con Elon Musk hace un par de años, donde él mencionó esto, o sea, tú puedes saber qué te quieres acordar, o sea, porque el cerebro tiene como un espacio limitado, pensándolo como un, un drive, ¿no? Tiene un espacio limitado y por eso tienes que escoger cuidadosamente qué te quieres acordar. Obviamente hay unas cosas que son más subconscientes, ¿no? Que son las cosas que te acuerdas, pero normalmente él hablaba mucho de que cuando produces una emoción o simplemente te haces la pregunta de por qué me debo acordar esto y correlacionas quizás esto con algún tipo de emoción, las probabilidades de que te acuerdes de algo son mucho más altas. Entonces, ¿qué sucede acá? Sí, por eso hay, o sea, a ver, el que hace que un episodio de tu vida quede grabado en la memoria depende de un montón de cosas que tienen que ver con su valencia emocional, con su saliencia, con cuán distintivo es, con cosas muy caprichosas. Y por supuesto hay un montón de memorias que no podemos controlar. Esa es la esencia del problema del trauma. Ujú. Tienes una memoria que ha sido muy dolorosa y que tú querrías extinguir, o sea, tú querrías que se desvanezca o que se desvanezca su carga emocional, pero te cuesta mucho. Gente que ha pasado por situaciones de mucha adversidad en su vida, la gente que ha estado en la guerra, la gente que ha estado en situaciones de mucha violencia, de repente es algo que lo invade todo el tiempo. O sea, todo el tiempo están caminando por la calle y aparece esa idea, y aparece cuando aparece esa idea, esta es la clave, aparece el dolor otra vez, y aparece Las toda la emociones. emoción, y aparece el dolor en las fibras del cuerpo, reaparecen las cicatrices y te vuelves a hacer el mismo daño como si estuvieses viviendo el mismo episodio. Entonces, eso es algo, luego si quieres hablamos de eso, pero eso justamente es una parte de la memoria que tú no puedes elegir y decir no quiero acordarme de esto. Y ahí justamente algo también muy importante, que es muy importante saber como los límites de lo que uno puede hacer. O sea, uno, cuando yo digo, podemos trabajar la memoria, pero cuando digo podemos trabajar la memoria, es como si digo, tú puedes trabajar la piedra, pero no puedes hacer el Miguel Ángel mañana. O sea, porque el Miguel Ángel, o sea, digo, el David, porque el David lo hace Miguel Ángel, o sea, y con su equipo y con mucho tiempo y entrenamiento. Entonces, ¿podemos trabajar la memoria? Sí podemos trabajar la memoria. ¿Puedo mañana decir, ¿sabes qué? Esta memoria no me gusta, la apago? No. Entonces, si tú confundes esas dos cosas, te frustras, porque piensas que como que controlar la memoria significa encender la que quiero, apagar la que quiero, eso no puedes. La manera más fácil de cambiar las memorias cotidianas justamente es a través de la atención, porque algo que gobierna qué cosas recordamos es las cosas que atendemos. Y las cosas que atendemos son justamente las que yo te decía, es las que tú recapitulas. Hay algo muy conocido, eso sí, ahora sí, mira, vamos a ir al cerebro por un rato. Una cosa que se descubrió hace mucho tiempo y que es muy interesante es que durante el sueño, por eso, fíjate, es interesante estudiar el cerebro en el sueño. ¿Por qué? Porque durante el sueño nosotros justamente no tenemos ni idea de lo que pasa mentalmente. Entonces, para entender qué es lo que pasa, ahí sí tenemos que meternos en el cerebro. Porque ¿cómo sé si no qué es lo que está pasando mientras tú duermes? Si no tienes cómo contármelo. Entonces, la gente que ha empezado a entrar en el cerebro encuentra que durante el sueño pasan todo tipo de cosas que son apasionantes y que son fundamentales para la cognición. O sea, durante el sueño
se establecen todos los fundamentos del aparato cognitivo. Una de las cosas que pasa es que hay un proceso de lo que se llama, una de las muchas interesantes, que hay un proceso que se llama de reconsolidación, donde tú lo que tienes es que cuando tienes ciertos eventos, eso forman algunas memorias que se forman en una estructura que se conoce como el hipocampo, y lo que es importante es que esas estructuras son muy dinámicas, tienen gran capacidad de conectar, son como muy metafóricas, por así decirlo, pueden conectar un montón de cosas, pero al mismo tiempo también son muy lábiles, o sea, se deshacen muy rápido. Y entonces durante el sueño pasa algo que es que hay un periodo de conexión entre el hipocampo y la corteza, en las cuales estas memorias, que puedes pensar las que están escritas en un papel, se graban a piedra. Y una vez que se graban en la corteza, quedan en un circuito mucho más dedicado, mucho más específico, mucho más difícil de escribir, pero también mucho más difícil de borrar. Y una vez que se ha consolidado una memoria, y eso no sucede en el momento en el cual ocurre el evento, sino en días después. Ese fue como uno de los grandes descubrimientos de la memoria, que se dieron cuenta de, a ti te pasa algo, cualquier cosa, ¿no? Esto se hacía con ratones que de repente entendían que había una relación, que en una puerta había comida y en otra puerta había algo malo. Entonces eso lo aprendían y se lo acordaban, pero lo veían una vez. Lo que hacían es, un día después de que habían visto eso, les daban una droga que lo que hace es impedir que se sinteticen proteínas, lo que impide que se formen las sinapsis que forman la memoria. Y esta es la clave, que es que un día después le daban eso y la memoria no se formaba. Entonces, cuando descubrieron esto, que fue un descubrimiento fundamental, entendieron que la memoria no se forma en el momento en el que ocurre lo que tú reconoces, en que has visto lo que has visto, sino que se va formando días después. Y no solo días después, sino noches después. Es como que se va cocinando. Y Mm. si tú cortas ese proceso en el que la memoria se va cocinando en un horno en el cual queda grabada y tú lo cortas, entonces ocurre un evento. 2 días después tú cortas la formación de sinapsis, esta memoria se desvanece. Entonces entiendes que esta memoria no se forma en el momento que ocurrió, sino que se va formando tiempo después. Y lo que es importante de eso no es tanto lo que pasa en el día, sino lo que pasa en la noche. Porque en la noche, en el sueño, justamente se da este proceso en el que la corteza migra del hipocampo, que está en el centro del cerebro, a la corteza. Y una vez que migra a la corteza, se dice que se ha consolidado. Luego se descubrió que las memorias no solo se consolidan, sino que se reconsolidan. Que quiere decir que cada vez que una memoria se evoca, otra vez vuelve que se evoca, quiere decir que te la estoy contando. Yo te cuento ahora un recuerdo, por ejemplo, de cuando era niño, que fui a correr un día con el colegio. En el momento que te estoy contando todo eso, esta memoria que se había como cristalizado, se vuelve otra vez muy vulnerable. Y si en ese momento de repente pasa algo, alguien viene corriendo o tú me cuentas algo, la memoria se va deformando. Y eso explica por qué, si tú agarras a dos personas que han vivido el mismo evento y las entrevistas un año después, o 2 años después, o 5 años después, o 10 años después, con el tiempo cada uno te van contando una historia que cada vez es más distinta, porque cada vez que la cuentan, la memoria se va deformando. Entonces, cuando tú Mm. cuentas una memoria, la vas cambiando. ¿Por qué es importante esto? Porque otra vez, esto puede parecer como un déficit del sistema, que es su maleabilidad, pero si tú piensas en la memoria ahora como algo traumático, esa capacidad de ir cambiando cada vez que la cuentas, se vuelve un poder, porque lo que tienes ahora es una herramienta que se parece mucho a la terapia, donde tú vas contando algo, pero ahora sabes qué tienes que hacer porque entiendes que lo que tienes que hacer es que cada vez que cuentas esa memoria, vas como cortando alguno de los hilos que la vuelven tan traumática. Entonces aprendes a separar, por ejemplo, un día tú ibas caminando por aquí y había un árbol, un tilo, y de repente, ¡pum!, explotó algo. Entonces tú tienes asociado el tilo con esa explosión. Y eso es un cable muy fuerte en tu memoria, en la corteza, que no lo puedes cortar. Pero cuando tú cuentas eso, esa memoria es cambiable. Entonces de repente tú puedes ver un tilo, el árbol, o el olor del tilo, y entender que eso no pasa nada. Y entonces de a poco ese es el lugar y la situación en la cual tú puedes ir cambiando una memoria. A veces algunas memorias traumáticas muy fuertes no alcanza con este ejercicio de ir mutándola y transformándola y podándola y separando las partes que tienen que ver con el trauma de las partes que no tienen que ver con el trauma, entonces no alcanza con la palabra. Entonces tienen que ser tratamientos farmacológicos o distintas maneras, pero que siempre están combinados con la idea de que el momento de atacar a una memoria es el momento en el cual la expresas. Wow, tengo muchísimas preguntas de este lado. A ver, veamos con el lado traumático porque ya hemos hablado brevemente de esto en otro episodio y me ha sorprendido las preguntas que han habido porque el trauma, técnicamente, no hay un evento que realmente se lo diga traumático, sino lo que me ha sorprendido es que es la percepción que tú le das. O sea, el nivel de trauma puede ser bien individualizado en ese sentido. O sea, por ejemplo, si alguien tiene una ruptura, para ellos va a ser quizás algo sumamente traumático, pero para mí no es nada. Pero eso quizás va a través de las experiencias vividas y algo que igual tú mencionas es de que
uno puede percibir, pero construir la realidad, y creo que igual a eso se va. Y lo que igual me sorprende mucho acá es lo que dices de que técnicamente el pasado que recordamos a medida, o sea, recordamos cosas que quizás no hayan ni siquiera pasado. O sea, el pasado, y creo que Joe Dispenza, otro neurocientífico, habla mucho de esto, o sea, el 90% del pasado realmente es mentira. Y cuando yo pasé por un evento traumático, trataba de, obviamente cuando venían estas emociones o me contaba esta historia, trataba de hacer exactamente el ejercicio que tú hacías de técnicamente hablarlo, pero me lo hablaba a mí mismo, me mandaba yo mensajes por WhatsApp, pero y los escuchaba igual luego, ¿no? Y me daba cuenta como sí me ayudaba, pero no resolvía el problema. O sea, el trauma seguía ahí. Y lo que he tenido que hacer, bueno, yo recurrí a los psicodélicos y bueno, igual acá lo voy a decir que no recomiendo absolutamente para nadie porque creo que escuchas de todo. O sea, historias que dan, pero no dan, para mí nada me servía. O sea, el psicólogo no me servía, iba al psiquiatra, no me servía. Entonces tuve que recurrir al lado de los psicodélicos. No sé si has estudiado un poco sobre eso, qué es lo que va pasando igual con psicodélicos, pero qué pasa igual con el trauma específicamente cuando vives un evento traumático, o sea, qué es lo que está pasando en tu cerebro. Acabas de mencionar de que ese día, o sea, el día del evento, tu cerebro está como que procesándolo esa misma noche, el sueño, me imagino el lado emocional, pero ¿qué va ocurriendo igual? O sea, ¿cuántos días va surgiendo de que se va reforzando esta idea de lo que ha pasado y qué es lo que va pasando igual como en general? Sí, o sea, hay muchas cosas de también, ¿no? Es una pregunta muy amplia. Algunas de esas yo no soy especialista y no las sé, o sea, en la evolución como diaria del trauma y cómo se va formando es algo que yo no lo conozco, o sea, eso en particular no forma parte de un área que yo haya estudiado o investigado o que conozca especialmente. Pero lo que sí creo que hay dos ideas interesantes, o dos ideas no interesantes, dos ideas donde creo que tengo algo para aportar a la pregunta que tú haces. También creo que es importante esto, ¿no? Como poder decir, mira, justo esto no lo sé, o sea, como que o sea, uno no es un gurú que tiene soluciones para todos los problemas, o sea, yo tengo 52 años, he hecho muchos años de investigación, muchos años de leer, he hecho un esfuerzo muy grande de tratar de pensar, de buscar herramientas de la neurociencia que sean útiles para la vida cotidiana, tengo un bagaje de conocimiento y hablo desde un lugar, pero hay muchos temas que no conozco y cada tanto me llaman para decir, bueno, háblame cómo la neurociencia cambia la capacidad de dibujar. No lo sé, o sea, la verdad es que no lo sé, o sea, es como que uno, y además la otra cosa, y voy a esto y luego voy al principio de la pregunta, pero que me sirve mucho lo que tú cuentas de los psicodélicos y justamente hay una tendencia muy grande a decir, bueno, la neurociencia dice que. También demolamos esa frase, la neurociencia no dice nada, porque, o sea, la neurociencia no es un sujeto. La neurociencia es un campo de estudio en el cual debe haber unas, no sé, yo estimo 200.000 personas como mínimo que trabajan asiduamente con ideas contradictorias, distintas, con resultados muchas veces sincrónicos, pero a veces contradictorios. Entonces la neurociencia no dice que los psicodélicos sirven para. Es alguien, Pedro Gómez, que es un neurocientífico, quizás en el mejor de los casos, que dice eso. Y después hay otro que a lo mejor dice lo contrario. Entonces, muchas veces pasa en que hay un deseo también muy grande de la comunidad de ciertas noticias, ¿no? Entonces, cuando aparece un resultado científico, ese resultado toma mucho ímpetu. Te voy a contar un ejemplo de esto que fue como muy escandaloso. Había como un momento de la neurociencia donde donde apareció estos herramientas para estudiar el cerebro de manera no invasiva. La más famosa de todas era un resonador, o sea, una resonancia magnética funcional. Tú entrabas en un escáner, en un tubo, y a través de un sistema complejo que no hace falta enumerarlo aquí, podían tener una idea de tu actividad cerebral mientras tú hacías cosas, ¿no? Mientras pensabas, mientras experimentabas una emoción, mientras evocabas un trauma, mientras jugabas al ajedrez, mientras veías a la persona amada. Entonces fue como una especie de momento en el cual como que un boom de la neurociencia tratar de entender cuáles son las áreas que hacen esto. Pero el cerebro no funciona como un compartimento de áreas. Entonces la gente quería encontrar, no sé, un área que tenga que ver con la compasión, o un área que tenga que ver con tu capacidad de perdonar, o un área que tenga que ver. Entonces de repente habían 8 laboratorios que estaban buscando eso. Y uno no lo encontraba. No encontraba que existía tal área. Otro tampoco lo encontraba. Otro tampoco lo encontraba. Otro tampoco. Otro. Y de repente había uno que lo encontraba. Y entonces este era el único que publicaba su trabajo, porque tú no podías publicar un trabajo diciendo no lo he encontrado, o sea, es como eso no le interesaba a nadie. Entonces ahí lo que ves es que hay un sesgo del sistema de conocimiento en el cual, pero el resultado real es
hay 300 personas que lo han intentado y una sola que lo ha encontrado, con lo cual puede ser que esta persona haya visto algo que en realidad no lo es, o que sus datos estén contaminados, o por lo menos tenemos que dudar mucho de este resultado, porque no es que cada persona que lo ha hecho lo ha encontrado. Eso iba a las noticias, cuando las noticias reciben esto, por ejemplo, neurogénesis adulta, o nos encanta. Y entonces eso se multiplica, porque justamente nos da deseo, entonces empiezas a ver como que hay un montón de sesgos cognitivos que aplican a las recetas que los predicadores, vamos a usar esta palabra, terminan dándole a gente muy vulnerable. Entonces, traigo el ejemplo, tú dices de los psicodélicos. Ese es un buen ejemplo. Los psicodélicos durante mucho tiempo fueron como defenestrados como si fuesen una droga maligna, que nunca lo fue. O sea, de hecho, la gente que ha hecho estudios genuinos para tratar de entender el daño real de cada droga, David Nutt es el que más lo ha hecho, pero tratando de entender de una manera objetiva, encuentra que el alcohol es mucho peor que un psicodélico, en un sentido que lo puede cuantificar bastante bien, en el sentido de que el alcohol te lleva a un estado en el cual puedes hacer mucho daño a otra persona, en el cual puedes tener un accidente vial y atropellar a alguien. Los psicodélicos tienen riesgo, por supuesto, no digo que lo tengan, pero tienen un riesgo que es mucho menor del que en los 70s, los 80s, los 90s se pensaba, comparado con otras drogas que se pensaban que tenían riesgos mucho más bajos. Entonces ahí hubo un momento en el cual la sociedad lo que tenía era una visión un poco reactiva contra los psicodélicos y a mi entender eso estaba mal porque los psicodélicos eran una droga que produce un montón de efectos, algunos eran buenos, otros eran malos, otros eran buenos para una persona, depende de en qué dosis, en dosis muy Ujú. alta pueden ser malísimas, pero a lo mejor en dosis muy bajas son adecuados, como cualquier fármaco. Claro. Lo decía Paracelso, ¿no? O sea, la diferencia entre una droga y un veneno es la dosis, o sea, tú tomas mucho de algo, mucho azúcar y es muy malo, un poquito de azúcar es bueno. Entonces, luego hay un cambio y más o menos cuando yo estoy haciendo mi doctorado y todo eso, empieza a aparecer, y yo me metí en eso, y de hecho he hecho bastantes estudios de justamente donde de repente había algo que era muy interesante, que era podemos por fin investigar con cierta libertad qué es lo que pasa en el cerebro cuando tú tomas un psicodélico. Y empiezan a aparecer un montón de efectos. Y esos efectos tienen que ver con que cambia el flujo de información, con que de repente hay cierta propiedad de conectividad en el cerebro que se resetea cuando tú tomas un psicodélico, y entonces aparece, tras lo que yo te decía, estas metáforas, donde de repente de estos estudios que son muy complejos y muy sofisticados, y que son un promedio entre 30 personas, pero que en algunos funcionó y en otros no, llegas a una conclusión que es el psicodélico te resetea el cerebro. Entonces, si tú tienes una depresión refractaria o estás con un trauma al que no puedes salir, ¿qué haces? Apagas y enciendes la computadora. ¿Quién es el que te apaga y enciende la computadora? El psicodélico. Pero tú estás trayendo algo que es muy importante, que es, eso es una idea, pero es una idea muy aproximada a lo que pasa. No es así. O sea, no Ujú. es que el psicodélico es como apagar y encender la computadora. Es muy distinto de eso. ¿Y por qué es importante eso? Porque para alguna gente puede ser que funcione de alguna manera que es parecido a eso, pero para otra gente no. Y puede ser que además de efectos paradójicos, que en un momento te hace eso a la misma persona, pero en otro momento no. O puede ser que en esta dosis te hace eso, pero que en esta dosis te hace lo contrario. Entonces, ahí es donde yo creo que justamente esto es lo que tú traes, es un muy buen ejemplo del daño que uno como comunicador puede hacer cuando quiere traer metáforas muy atractivas, pero incorrectas respecto de la relación entre el cerebro y la psiquis. Ujú. Entonces, y aquí hay otro ejemplo en el cual, como rebote algo que estaba mal, que era una mirada muy juiciosa y crítica y como viendo todo lo malo sin ver las cosas buenas y además acentuando lo malo y incluso magnificando lo malo de los psicodélicos, se ha pasado a otra idea donde de repente le parece que resuelven cualquier problema. O sea, tú tienes tristeza, microdosis. Tienes un trauma, microdosis. Tienes una Mm. depresión, microdosis. Yo no tengo nada en contra de eso, soy una persona justamente experimental, una persona abierta, creo que tenemos que... Lo que me parece mal es porque me parece que es nocivo, y tú traes un ejemplo concreto justamente, es tratar de vender esta idea que es errónea, porque no es cierta con ninguna droga, de que es la poción mágica que va a resolver cualquier problema de tu Mm. vida.
Si tú has intentado un montón de cosas, inténtalo, ve a un médico, perfecto. Y si te funciona, que a lo mejor te funciona, genial. Pero inténtalo así, como alguien diciendo, bueno, tengo este intento, es algo que lo tengo que experimentar, tengo que ver si me hace bien, si no. Porque luego hay gente que se confunde mucho, empieza como hay una especie de bucle recursivo del trauma, porque empieza a decir, bueno, ¿y por qué a mí no me hace bien esto? ¿No? Porque si me han dicho que es algo que es como me estoy tomando la poción mágica y no hace bien, es porque tiene que haber algo muy malo adentro mío y empiezas a sentirte culpable de cosas que no puedes resolver, ¿no? Esto es como cuando le dicen a alguien, si tú crees suficiente, te puedes curar de cualquier enfermedad. Ujú. Si tú lo piensas, eso es terrible, porque una persona, pone una persona más relativamente joven o una persona con hijos pequeños, que tiene una enfermedad importante, lo que más quiere en su vida es curarse. Y de repente viene un gurú que le dice, no, para curarte tú tienes que tener buenos pensamientos. La persona tiene buenos pensamientos, pero no se cura porque los buenos pensamientos en algún caso pueden modificarte un poco, tienen, o sea, justamente el poner palabras adecuadas tiene una, pero no te resuelve un cáncer de un día para el otro. Entonces, tú tienes eso y empiezas a sentirte que estás enfermo por tu culpa, ¿no? Porque no estás, No lo está haciendo bien. te pasan la responsabilidad a ti, Ujú. de que como si fuese algo donde tú tuvieses la capacidad de que teniendo buenas ideas vas a resolver tu tumor. Entonces, hay algo, yo creo ahí que de algo que viene como primero viene como un efecto que como que pretende dar cierta esperanza, luego viene contaminado por gurús que lo que quieren es, que han estado siempre, era el farmacéutico del siglo XIV que venía con su frasquito y te decía, Ujú. esto te va a curar todos los problemas de amor y los problemas de salud y los problemas de... Es decir, siempre ha habido gente que lo que ha hecho es que cuenta historias para vender humo, ¿no? Pero el problema que no vemos es que eso termina siendo que la persona que se toma el frasquito ese dice, pero es culpa mía, ¿no? Entonces te están pasando la culpa a ti de algo que en realidad es culpa del vendedor de humo. Mm. Ahora, esta capacidad que estamos hablando ahorita de decías un poco de que quizás sea que tienen diferentes cerebros, pero también su capacidad de cómo perciben, o sea, pueden vivir el mismo evento, pero para uno es más traumático o simplemente le dan un tipo de significado diferente. Esto es algo genético. Sí, una parte como todo, o sea, hay una parte, esto es algo que mezcla muchos factores. Uno es genético sin duda, o sea, hablamos antes de esta persona optimista que cualquier viaje y te lo cuenta y parece que tiene la mejor experiencia, y la persona que te cuenta el medio del mismo viaje y te dice es una tragedia, eso forma parte de un rasgo de temperamento que tiene una marca genética. Eso no quiere decir que hay un gen que codifica eso, quiere decir que hay algo en su expresión genómica completa, en su repertorio de la identidad de quién es, Ujú. que no solo codifica la forma de sus orejas y el grosor de su pelo, sino que también codifica su manera de mirar el mundo. Ahora, que sea genético quiere decir que no lo podemos cambiar. No. Es decir, las cosas genéticas se pueden cambiar y tenemos un amplio margen para cambiarlas. Algunas se cambian muy fáciles y otras se cambian más difíciles. O sea, tú quieres cambiar tu altura, es muy difícil. Pero aún eso se puede cambiar. O sea, si la misma persona con el mismo genoma hace cierto tipo de ejercitación y eso va a tener una trayectoria de vida donde tiene cierto margen. No va a ser una persona que tiene un genoma para ser una persona de 1,50 m y va a tener 2,20 m. Pero hay un cierto margen en ese desarrollo. De la misma manera, tú puedes ir cambiando tu personalidad y tu temperamento. Y esto ha sido también una enorme fuente de confusión, que es pensar que si algo es biológico, entonces es irremediablemente determinista. Que algo tenga una constitución biológica, al revés, te permite entender y muchas veces te da tranquilidad, decir, bueno, esta es mi disposición. O sea, yo tengo este fenotipo y este fenotipo hace que me explica por qué algunas cosas a mí me cuestan más. Y eso, ahora, yo no me asiento en eso y digo, no, tengo este fenotipo y entonces no puedo hacer nada al revés. A lo mejor esto lo tengo que trabajar más todavía. Te doy un ejemplo muy claro de ese, la Ujú. dislexia. La dislexia es la dislexia forma parte, además, la dislexia es otro buen ejemplo porque forma parte de algo que se ha popularizado tremendamente mal. Empecemos, la dislexia no tiene que ver con ser distraído, con tener desatención, con ser menos inteligente, con confundir la izquierda con la derecha. La dislexia es un déficit muy específico en la capacidad de lectura. Es decir, ¿qué es leer? Es convertir símbolos visuales en sonidos. Es decir, es leer una palabra, es decir, perro. O sea, es convertir un objeto visual en un objeto auditivo. ¿Qué hay que hacer para convertir un objeto visual en un objeto auditivo? Hay que conectar la corteza visual con la corteza que pronuncia, con la corteza fonológica. Esa conexión varía mucho entre distintas personas.
Y personas que tienen una conexión, ahí sí tienes otro ejemplo cerebral, que tienen una conexión que puede ser tremendamente inteligentes, lúcidas, memoriosas, más o menos atentas, pero personas que tienen como una conexión muy débil, esta invención cultural que hicimos hace solo 3.000 años en la historia humana, de decir, bueno, ¿qué tal si convertimos estos garabatos visuales en sonidos? Se les da particularmente mal. ¿Y por qué es interesante este ejemplo? Primero porque te permite entender, salir de esa cosa de que una persona te dice, soy disléxica y como si eso ya significase, soy medio raro, medio distraído o medio tonto. No eres nada de todo eso. Lo único que tienes es un déficit específico en conectar símbolos visuales con símbolos fonológicos. Número dos, entender eso justamente te da el derecho a decir, esto es algo que yo lo tengo que trabajar más. Como si tú tienes una persona que tiene el tendón un poco acortado, que algunas personas tienen un tendón un poco más largo, entonces tú dices, bueno, los tendones se alargan. Pero si yo tengo un tendón que inicialmente está un poco acortado, lo tengo que trabajar más. Es mi lugar débil. Y es el lugar en el cual yo tengo que poner especial foco. Entonces tengo un niño que es disléxico, una niña que es disléxica, tengo que poner a que trabaje la asociación entre símbolos visuales y símbolos fonológicos, que aprenda a reconocer estos átomos del sonido, que adquiera lo que se llama la conciencia fonológica, la idea de los objetos sonoros, de la P, la T, la Q, la A, estas ideas que la persona que es una buena lectora las tiene muy claras, pero que la persona que no lo tiene tanto. Hay un ejemplo, por ejemplo, de trabajo de esto que es muy interesante y uno no lo piensa como una manera de aprender a leer, pero es fundamental. Yo te digo, por ejemplo, si a París le quitas la R, ¿qué te queda? País. País, vale. Esa cuenta que has hecho, fíjate, es muy interesante, porque lo que has hecho es le has quitado un fonema, has dicho, y tú lo haces bien porque tú eres un buen lector, pero para eso tienes que entender que París, que es todo un brum, o sea, es un chorro largo, está formado de estos átomos, que son la P, la A, la R, la I, la S, y si tú agarras un disléxico profundo y le dices a París le quitas la R que queda, no lo sabe hacer. Que es como si a mí me pones una orquesta de 170 instrumentos y me dices, ¿dónde está el cello? Yo no lo sé. O sea, no te puedo distinguir, o sea, me suena todo un sonido muy bello y muy bonito, pero todo junto. Entonces, muchas veces entender esta variabilidad, que mucha gente trata de negarla como si fuese una manera de estigmatizar, es al revés, es lo que te da libertad de decir, o sea, yo tengo simplemente esta circunstancia, este es el tendón corto, o tengo este músculo más fuerte, o este músculo, y luego hago lo que quiero, justamente. Eso no significa que no pueda leer, que no pueda escribir, que no pueda ir al colegio, pero lo que significa es que tengo derecho. Y además que estaría bien que el sistema educativo me dé una dedicación para que yo pueda compensar eso que por alguna circunstancia biológica a mí me cuesta más, para que luego esté al mismo nivel que todos los demás niños y niñas cuando tengamos que leer, porque ¿cuál es el problema de la lectura? Que si tú no sabes leer, ¿cómo aprendes geografía? Leyendo. ¿Cómo aprendes historia? Leyendo. ¿Cómo aprendes matemática? Leyendo. Entonces, si tú no sabes leer, es como que se te recorta todo el acceso a la educación, porque te han cortado el insumo básico que te permite aprender. Por eso es tan importante entender que si a alguien le cuesta leer, hay que trabajar muy temprano y muy bien para que pueda volverse lo más versátil en la lectura, para que luego eso no le condicione el resto de la experiencia educativa. Ahora, cuando alguien tiene que resignificar y le cuesta resignificar, o sea, ha pasado por un evento traumático y le está encontrando un significado que no lo está empoderando, que técnicamente le está generando pensamientos intrusivos o le está haciendo mal. En este caso, ¿cómo se trabaja esta habilidad para poder resignificar? Bueno, una parte, o sea, resignificar es darle a una historia una interpretación que te sea más conveniente para tu propia vida, ¿no? Eh, yo cuento, lo repito, pero porque a mí es un ejemplo muy claro, es como uno cuando empieza con para pensar un ejemplo más simple que una emoción, que es algo como demasiado abstracto, que es como Ujú. la experiencia gustativa, ¿no? O sea, uno tiene idea de que hay como ciertos gustos que son placenteros, el helado, chocolate, y ciertos gustos que son aversivos, ¿no? Algo muy amargo, algo muy salado, muy ácido. El picante, por ejemplo, es algo que si tú se lo das a cualquier niño del mundo, hace como, y empiezas a hacer todas muecas que te muestran que su interpretación de esa experiencia es una experiencia aversiva. Pero luego tienes un país increíble y una tradición milenaria que es México, en la que han resignificado esa experiencia. Y tú les das picante y dicen, o sea, y como que, y la experiencia que sienten, no es que tienen lenguas distintas. Mm, Lo que han hecho es esa experiencia que es como
A veces pasa con las cosquillas, ¿no? Que te hacen cosquillas y están en el borde de que tú dices, esto puede ser agradable, pero de repente me molestan. Entonces, pero tú puedes un poco como, si te estás como todo tenso, te molestan, pero si cedes y te relajas, de repente Mm. esa misma experiencia se vuelve como agradable. Entonces, es como importante entender esta idea en estos lugares que tan claramente están en el medio. Por eso yo te digo como, no sé, tú tienes dolor y lo puedes resignificar, la gente dice, no, pero vale, eso lo hace el Dalai Lama, ¿no? Pero quiero traer como esta idea de que no es tan raro el cambiarle la valencia o el título a una experiencia. Lo hacemos todos todo el tiempo. Y esto lo podemos generalizar. Entonces, todo el mundo tiene a veces el deporte, está basado muy fuertemente en una idea de una resignificación del dolor. O sea, un corredor de 10 kilómetros, cuando corre los 10 kilómetros, o sea, siente un dolor que no te lo puedes imaginar un corredor profesional. No es que no siente dolor porque esa persona está corriendo al límite de sus posibilidades. No es que está entrenado y entonces ya no le duele. Ujú. Cuando dicen, o sea, un ciclista dice que nuevo dice me duelen las piernas y mira a un profesional dice, pues a la mitad me duele porque tú vas a 5 pero yo voy a 40 y a 40 me duelen también. Pero el ejercicio del deporte uno de los ejercicios de deporte es entender que eso que a priori parece doloroso y aversivo y que el cerebro te dice, no, no quiero hacer esto, es darte cuenta que en eso hay un goce también, en poder experimentar ese dolor, transitarlo, se parece al picante, ¿no? Entonces lo mismo puedes hacerlo con un montón de situaciones de la vida, como tú puedes entender, tú decías antes un desarraigo, ¿no? O un desamor. Decir, bueno, de repente soy el personaje de una tragedia, ¿no? Y lo estoy observando y es interesante. O sea, yo no te digo, por supuesto, no es un sabor dulce, pero lo puedes empezar a ver con una curiosidad en la cual de repente eso empieza a tomar otra significación. Y cuando toma otra significación, toma otra experiencia. Pero entonces una pregunta está muy bien, que es, ¿qué pasa cuando no llegas a eso? O sea, tú te duele algo y dices, vale, perfecto, voy a hacer este ejercicio, que es de hecho lo que le va a pasar a la mayoría de la gente si lo intenta hacer. Eso es como decirte, no sé, tú ves a una persona que hace yoga Ujú. y que hace así, yup, y se curva y como que tiene una elasticidad que de repente parece que llega con la cabeza hasta los pies, ¿no? ¿Cómo hace esta persona? Entonces dices, bueno, esta persona lo ha hecho porque lo ha ejercitado, perfecto, lo intento. Cuando tú intentas, bajas hasta, no sé, como 10 grados, ¿no? Y te parece casi paradójico. Entonces ahí puedes hacer dos cosas. Una decir, vale, esto es imposible para mí. O la otra decir, bueno, hasta aquí es hasta donde llego. Y no puedo convertir esta experiencia en algo placentero, pero sí puedo convertir, hasta aquí llego. O sea, hasta... Y voy a intentar bajar un poco más, y llegar un poco más, y lo trabajo porque vale la pena. Entonces, esto en realidad te lo estoy dando para resignificación, pero vale para todo en la vida. Cuando tú encuentras el límite, hay como dos reacciones que son antagónicas y que cambian el destino de tu vida. Una es decir, vale, llego al límite, no sirvo, no lo puedo hacer, no puedo resignificar, la resignificación no sirve. Otra es decir, sí sirve, pero hasta aquí. O sea, hasta aquí me puedo elongar. Más que esto no puedo porque es hasta donde me permiten los tendones y mis músculos y mis fibras y mis nervios. Pero vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y 10 días después te vas a dar cuenta que ahora llegas un poco más lejos y que hay una experiencia. Algunas experiencias son muy difíciles de resignificar. O un dolor de muelas, tú vas a un dentista que, o sea, opera a una persona sin anestesia y pídele que resignifique ese dolor. Nadie puede. Ujú. O sea, ese es el límite ni el Dalai Lama. O sea, te pones a gritar, hay momentos donde el dolor es tan fuerte que... Entonces, todos tenemos un límite. Pero ese límite, como tienes dos personas, una que es muy elástica y que puede estirar mucha y otra que es poco elástica y no estira nada, lo mismo sucede en el espacio de la gestión de las emociones. Hay gente que es muy elástica y que tiene una enorme capacidad de resignificar y de reconfigurar su experiencia emocional, y otras que son muy rígidas y que le pasa algo y es como que no, esto es dolor, esto es tristeza, no lo puedo cambiar. Y el objetivo es entender que puedes ir progresando, no va a pasar de un día para el otro, pero si te Ujú. interesa y tienes ganas de tener una vida, mejor vida emocional, entonces vas estirando y llegas a lugares nuevos. Entonces cuando te encuentras un límite, esta es la clave, el resumen, no frustrarse y no decir no sirvo y no decir no puedo, sino reconocer lo contrario, hasta aquí llego. Y si quiero más, trabaja un poco más. Y cuando se trata de una memoria específica, este mismo límite, o sea, lo encuentras, o sea, puedes identificar un poco la narrativa para poder practicarlo, o sea, cómo nos aconsejarías para poder practicarlo, estabilidad. Sé que está diciendo que es algo constante, pero es algo que Sí, podríamos practicarlo mejor, no sé, a ciertas sí, horas. sí, está buena, está yendo, no, horas no, justo, está buena, o por lo menos no lo conozco, pero está yendo, ahí traes una idea que es muy importante, que es que no solo la persistencia, sino también el método. O sea, Ujú. tú quieres aprender la guitarra y tocas, tocas, tocas,
por más que pongas mucho esfuerzo, no vas a mejorar porque no tienes un buen procedimiento. En cambio, si alguien te dice, mira, pon los dedos así, después ponlos así, y te da un método, ese método te acorta el camino del aprendizaje, ¿no? Entonces, esto mismo pasa con las experiencias de cómo trabajar con uno mismo. Es aceptar, lo mismo decíamos de la elasticidad. Si tú te pasas, se te va a romper una fibra y te vas a lesionar. Entonces tienes que saber cuándo, hasta dónde, 3 veces por día, o 10, o 14, o 20. Y entonces ahí sí que hay como procedimientos un poco más técnicos de cómo hacerlo. En particular con la memoria hay uno que es como una recomendación de procedimiento que para mí Ujú. es simple pero es bastante interesante, que es esta idea de, para eso hay que entender justamente, y ahí sí podemos volver al cerebro un poco, que es qué es una memoria en el cerebro. Y una memoria en el cerebro básicamente es una red en la que hay muchas cosas que están agarradas. Y esas cosas que están agarradas son de atributos muy distintos. Por ejemplo, una memoria traumática, ¿no? O sea, tú ibas caminando un día por la calle y ¡pum! Hubo un accidente, se cayó un edificio, pasó algo, alguien se hizo O sea, lo que daño. usted acá se forma como una red de neuronas. Ahí se forma lo que se llama un engrama, que Ujú. es una red de neuronas que están conectadas. Pero cada una de esas neuronas codifican cosas distintas. Hay una que codifica la experiencia traumática misma, o sea, la emoción, y eso está codificado en algunos sistemas cerebrales extendidos, pero hay todo un sistema que codifica el dolor, el susto, el miedo, el trauma. Hay otras partes que codifican cosas que ocurrieron en ese momento, pero que son irrelevantes, como por ejemplo la calle Velázquez o que el sol era a las 7 de la tarde. Entonces el sol está en una posición y tú no lo sabes, pero en ese engrama que se formó se mezclaron cosas que son muy específicas del contexto o del evento, se llama del episodio en el cual tú estabas, y cosas que son muy abstractas de un tipo de emoción y quedan ancladas. Entonces, ¿qué pasa? Que un día tú vas caminando a las 7 de la tarde por Velázquez y de repente aparece todo el trauma, ¿no? Y tú no sabes por qué. Pues lo que pasó es que hubo un estímulo que activa una memoria del engrama, que era la que codifica la posición del sol en algún lugar, otra que codifica un sitio en el espacio que está codificado en un rato, estas neuronas se activaron y ¡pum! Prendieron toda la red. Entonces, Ujú. ¿cómo puedes resolver un trauma? ¿Y por qué una memoria traumática vuelve tanto? Porque está justamente, es como una medusa de 40 metros, tiene 1000 anclas por todos lados, O sea, demasiados gatillos. demasiados gatillos que cualquier cosa la dispara. Entonces, ¿cómo una manera ahora ya, no una idea general, sino un procedimiento de resolver un trauma, es ir cortando estos gatillos? Que tú puedas ir a las 7 de la tarde y entender que eso no es lo peligroso a las 7 de la tarde y que eso no es lo que te dispara el trauma. Entonces, ¿cómo se hace eso? Exponiendo esa memoria. Tienes que exponerte a las 7 de la tarde en una situación donde tienes que empezar a cortar ese hilo. Y entonces, pero tienes que pasar por la vocación de la memoria. Entonces, al principio va a ser duro, ¿no? Porque O sea, tienes que... ¿esto es netamente físico o también puede ser algo como visualización? Puedes visualizarlo, porque siempre en el cerebro hay una idea, a lo mejor como todo, depende, o Ok. sea, y el caso particular, pero muchas veces la visualización funciona porque nosotros tenemos una muy buena capacidad de emular la realidad, es un sueño, de emular la realidad sin estar en la situación misma de la realidad. Entonces, es muy buena tu pregunta. Muchas veces simplemente visualizar y pensar, decir, son las 7 de la tarde, el sol está aquí, no pasa nada, estoy tranquilo, eso no es el... Al día siguiente va a ser las 7 de la tarde y se va a prender de vuelta. Pero si haces eso, a lo mejor durante 15 días hay un momento donde cortaste ese cable. Y ahora Mm. ya puedes caminar a las 7 de la tarde. Y luego cortas el otro, y cortas el otro, y cortas el otro. Entonces, en general se trata de ir recreando elementos de la memoria en una situación muy apacible, en la que te das cuenta que esa memoria, que hay elementos de esa memoria que no hacen daño. Mm. Esa es la clave. Mm. Entonces, y uno va a patinar en eso, porque de repente cuando estés haciendo eso, pum, va a volver. Y entonces ahí otra vez puedes ser indulgente contigo mismo, o puedes ser como el peor de los críticos, o puedes decir, no pasa nada, he patinado, ahora vuelvo a intentarlo y vuelvo a tratar de transitar tranquilamente por un lugar que evoca esa memoria. Fíjate que hay una cosa, justamente la memoria tiene como esto acabo de pensar, pero me parece como curioso, ¿no? Acabo de tener una idea. Siempre a mí me llamó mucho la atención que es en traumas sociales, una persona que te traiciona muy fuerte, típicamente son una persona que ha estado con tu pareja a lo mejor, o traiciones así que para mucha gente son muy dolorosas, entonces generan estos odios muy traumáticos y muy viscerales, pero también pues, estas cosas pasan a veces en la política y el odio es tan grande que hay un elemento muy reconocible que es cuando uno no puede ni nombrar a esa persona, ¿no?
Entonces, Pedro te ha hecho algo, pero tú no lo nombras, nunca dices Pedro, dices, no, es que él, ese o él, siempre le pones pronombres. Cuando dices Pedro, o sea, aparece algo que es como otra vez todo el incendio del... Entonces, fíjate, es como que la memoria tiene su propio mecanismo para justamente para que no cambie. O sea, tú lo puedes pensar eso como una especie de... Dawkins tenía esta idea que era the selfish gene, ¿no? Como que los genes son un poco los demonios que nos hacen a nosotros hacer todas las cosas para que ellos se propaguen, o sea, como que nosotros somos un poco esclavos, nuestro cuerpo y nuestra vida es un poco esclava de nuestros genes, que lo único que quieren es replicarse. Esa es como la idea un poco exagerada de la historia de Dawkins. Y a mí se me vino esta idea como the selfish memory, ¿no? Ujú. Una memoria quiere persistir y hace todo lo que tiene que hacer para que tú no la desgranes, ¿no? Como un poco de... En particular no te permite ni siquiera nombrarla, porque lo que tienes que hacer para que se desgrane es eso, es nombrar y darte cuenta que lo puedes nombrar y que no pasa nada, o sea, que el mundo no se acaba. Claro, Entonces, a veces justamente hay que salir de ese automatismo que protege la memoria, que es no nombrar ninguno de los eventos de la memoria. claro. No, me parece fascinante y te preguntaba esa parte de visualización porque lo que yo he hecho técnicamente ha sido eso. O sea, cuando me pasó el evento traumático, o sea, es más, no sabía la ciencia por detrás, pero lo he hecho porque me parecía lo más natural de volver a eso. No quería que me afecte tanto y obviamente el evento que yo pasé era un asesinato de mi padre. Y yo lo revivía, o sea, técnicamente yo lo descubría él muerto y lo que hacía era volver a la visualización, porque obviamente no podía volver al mismo lugar, pero visualizaba cada vez, obviamente las primeras, o sea, quiero decir, los primeros 3 años me rompí en pedazos, ¿no? De todo lo que había pasado, simplemente cualquier tipo de gatillo que vivía, pero ahora ya lo puedo hablar bien, o sea, puedo vivir el momento y no romperme en pedazos. Mm. Y obviamente es como que esta visualización igual lo hacía con los psicodélicos. O sea, es exactamente lo que he hecho, porque no ha sido como que eliminar la memoria, simplemente ha sido como volver y resignificarlo. Pero psicodélicos a ti no te funcionaron, dices. Me funcionó una manera de resignificar. O Mm, sea, no es que me olvide por completo, mm. o sea, no, porque creo que eso de un evento así no podría pasar. No, olvidarte no. Simplemente lo resignificas. Bueno, primero lo siento mucho, no lo sabía y lo siento, digo, o sea, lo siento de corazón, genuinamente. Pero me parece que hay algo muy importante en todo lo que cuentas, ¿no? No algo, hay muchas cosas importantes en todo lo que cuentas. Creo que has tenido como una buena intuición en cómo gestionar algo muy malo, te tocó eso, que es algo que nadie quiere que a uno le toque. Ujú. Eh, Otra vez, frente a eso hay mil caminos distintos. Podrías Sí. ahora, años después, estar hundido en una crisis autoflagelante donde te haces cada vez más daño para no poder. Se ve que has elegido un camino mucho más luminoso tú, de intentar salir, estás hablando de eso, has hecho algo que se ve y que evidentemente tiene que ver con eso y que es tu manera de... Pero además has hecho dos cosas que me parecen muy importantes, que creo que tienen que ver con un buen olfato que tienes para cómo gestionar estas cosas y que creo que son simples pero son muy olvidadas, ¿no? Que son, has hecho dos cosas, una es has ido a consumir información, pero luego has hecho otra cosa que mucha gente no hace, que es observar tu propia evolución y tu propia dinámica y ver cómo te va, ¿no? Que es Ujú. algo que justamente en un área tan variable como el de en general el bienestar o la superación o el trabajo con la adversidad, no hay una fórmula y no hay una dosis exacta y no hay un... Entonces, eh, uno intenta, uno quiere mejorar y para intentar, otra vez, no intentas a ciegas, vas y buscas y ves la experiencia, porque no eres el primero que le ha pasado eso. Ujú. Entonces lees de gente que ha vivido el trauma y hay cosas que te inspiran. Entonces cuando algo te inspira, lo pruebas, pero lo pruebas y cuando ahí viene lo que quiero decir. Y eso está bien, esa es la primera parte, ¿no? Consumes información, tratas de nutrirte, tratas de ver quién es la persona que puede tener mejor información para ti, cuál te sensibiliza, qué tipo de discurso. Pero luego observas, y esta es la clave. Empiezas a observar, ¿no? Como esto que dices, ¿no? Como al principio me hacía esto, yo intenté la visualización porque pensé y me di cuenta que iba. O sea, tú estás haciendo. Cuando al principio me decías qué hacía yo, y yo te decía, bueno, yo soy como un experimental curioso. Tú también. O sea, te has Ujú. convertido en una especie de donde lo que estás haciendo es, eres el piloto de tu propio experimento. O sea, tú has montado un experimento en el cual a ti te pasó algo muy malo y dijiste, bueno, salgamos para adelante. Y entonces has hecho esta mezcla donde hay una parte que es la que suele olvidarse, que es la que yo quiero traer aquí, que es, tiene que ver con un ejercicio de la curiosidad, con un ejercicio de la observación, con un ejercicio también del sano escepticismo.
de ver esto a mí no me funciona. Vale, perfecto, o sea, lo he comprado, parece que era una, pero a mí no me están dando, y si no me anda, cambio. Ujú. Y pruebo otra cosa, y veo, y yo vuelvo al sitio, no puedo previsualizar, sí, lo modifico a mi manera para que a mí me funcione. Hay mucho de esto, ¿no? Lo puedes pensar, por ejemplo, otro ejemplo clásico son las dietas, ¿no? De eso, ahí, o sea, Claro, tienes, o sea, dietas de comer solo proteínas, dietas de no comer, o sea, cada gurú te da su fórmula, tú tienes que ver cuál te encaja a ti, con tu manera particular también de tu deseo gastronómico, con tu capacidad de ayuno intermitente, ayuno, o sea, cada una está otra vez basada en una teoría que tiene se agarra de algo, pero son contradictorias entre sí. Entonces, ¿qué hago yo con toda esa información? Te traigo el ejemplo de la dieta porque creo que es más claro, claro. donde tú tienes que encontrar la que te funciona a ti. Y entonces, tratas para eso de pensar críticamente, de ver cuál te convence más y por qué razón, pero luego la pruebas y a lo mejor a ti te funciona esta y a ella no, o a lo mejor esta a ti no te funcionó. Y con estas ideas sobre resignificar, visualizar, trabajar la memoria episódica, cambiar el registro narrativo, cada una de estas cosas son herramientas muy generales que depende a quién y depende en qué forma le Claro. sirven. Yo cuando escribí en el libro El poder de las palabras, al final lo puse como unas recetas, ¿no? O ideas, ¿no? Que lo puse así como ideas. Y muy claramente al principio puse, o sea, estas son muchas ideas que están inspiradas en conocimiento, pero algunas te van a funcionar y otras no. Y es tu menester estar atento y decir, esta encaja conmigo. Y es una que me la puedo llevar, porque va bien con lo que a mí se me da bien. Ujú. Totalmente. Ahora, quiero tocar un poco acerca de la depresión, porque igual, específicamente en mi caso, estoy atado o sea, el trauma, con la depresión. Y lo que me parece algo fascinante, bueno, aparte que todos creo que en algún momento vamos a vivir un tipo de depresión, o sea, es creo que parte de la experiencia humana, pero se trata de cómo sales de eso o qué tan rápido puedes salir. Y me parecía fascinante que la depresión tiene cierta biología, que mucho igual ocurre en el cerebro y o tu cuerpo deja de producir ciertas, no sé, endorfinas, serotonina, o sea, algo está pasando. ¿Nos puedes explicar qué está pasando y también si podemos entender un poco el proceso o herramientas que podríamos tener para poder salir más rápido? Sí, me encantaría saberlo. Ahí también llegamos a un lugar donde yo no conozco bien la Ok, biología de la depresión, o sea, no la hay, o sea, la he estudiado, la he visto, pero es un tema muy importante y del que no estoy actualizado, no. Pero voy a hablar un poco, entonces, no, me gustaría poder darte ese detalle, pero no lo sé. Lo que sí puedo es simplemente reaccionar a una idea general que tú traes de que efectivamente que entender que algo es biológico más es parecido a lo que hablamos antes, más que un freno es una oportunidad de pensar cómo cambiarlo. Justo hablaba el otro día con una persona que tuvo una gripe muy fuerte, o sea, y un momento y me decía, y luego mejoró y volvió, y dijo, me llamó la atención, dijo como que he vuelto a ser yo, ¿no? Pero en el sentido de que antes era como que lo que se había pagado era mi deseo, mi personalidad, o sea, yo ujú, sentía que me había ido de mi cuerpo por un tiempo, o sea, que había... Y uno no tiene ese registro de que uno es tan volátil, ¿no? Cuando digo uno, es uno, es el que tiene ganas de, o sea, tú haces tu podcast porque sabes que eres una persona activa, que te gusta descubrir, te gusta viajar, ese eres tú, ¿no? O sea, te gustan una cantidad de cosas, pero de repente estás como, te agarra una gripe y todas esas cosas ya no te dan ganas, ahora tienes ganas de estar en tu cama tirado y ya no tienes esa fuerza vital que tú tienes. Entonces uno siente, se ha ido una parte de mi identidad, que luego vuelve, ¿no? O sea, cuando otra vez y con la depresión pasa algo parecido. Y ese algo parecido también es biológico, justamente. Hay un cambio. Y por eso creo que, primero, es muy importante en la depresión, y esto ha sido otro error histórico muy grande, cuando tú entiendes que es biológico, tú no le pides a alguien lo imposible tampoco. Un problema muy grande de la depresión, o sea, si tú tienes un accidente en coche y te rompes las dos piernas y las tienes fracturadas, nadie te va a decir camina y se va a enfadar porque no lo hagas, porque entienden que no tienes la biología para hacerlo, no tienes, o sea, no puedes. claro. Podrás. Eso, que no puedas no quiere decir que no vas a poder, pero hoy no puedes caminar. Y si te pido que camines, además te vas a hacer mucho daño, pues te van a romper los huesos. Con una persona deprimida siempre está esa creencia de que puede, ¿no? Como de que, venga, vamos, tú puedes salir. Y uno no entiende que hay algo que está roto Ujú, realmente, como no es un hueso lo que está roto es un sistema químico en el cerebro
pero que ese sistema está en la pulsión de la motivación y que cuando eso está roto no puedes, realmente no puedes, o sea, no es que no quieres, se Exacto. confunden no puedo con el no quiero. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tú piensas en una pareja o en un padre y un hijo o en un amigo, el otro no quiere, tú te enfadas porque dices, tío, vamos, o sea, como que no puede, o sea, realmente no puede. Entonces, primero que simplemente entender eso, yo creo que mejora el vínculo humano Claro. porque te permite vincularte con alguien de una manera mucho más compasiva y comprensiva. Si tú entiendes que, que a gritos no lo vas a sacar de la cama, lo vas a sacar de la cama transformando esa química que le impide salir. Lo segundo es entender que muchas veces las palabras cambian la química del cerebro. Entonces, no, que algo sea químico no quiere decir que no se resuelva con palabras. Y a Ujú. veces hay cierta contextos y cierta situación, cierta narrativa que te permite en algún margen resolver situaciones depresivas, terapias, que te permite resolver situaciones depresivas que no podías. Pero otra vez a veces no alcanza. Y a veces para cambiar la química del cerebro hace falta cambiarla literalmente, como con sumando ando, quitando otra cosa, inhibiendo un receptor que es el que está exacerbado. Ujú. Y ahí hay otra vez una farmacología de lo más extensa que incluye los psicodélicos también en algunos casos, que incluye drogas muy distintas, muchas veces drogas paradojales, o sea, drogas que en alta dosis te deprimen, pero que en baja dosis se resuelven la depresión, o sea, porque la bioquímica del cerebro es muy compleja y tiene como todas estas no linealidades que la vuelven muy sofisticadas. Entonces ahí hay un momento en el cual, como con lo que hablamos antes, pruebas. Sí. Y si te has dado cuenta que no puedes salir, admites eso, admites que no hay nada malo y pruebas y observas. Y si encuentras la que resuena contigo, vas como intentando, admitiendo que hay algo un poco artesanal en esa búsqueda, sin comprar recetas mágicas, sino entendiendo que lo que estás haciendo es un esfuerzo para cambiar la química de tu cerebro y buscas el camino. Ujú. Ahora, voy a dar la vuelta a la página hablando del tema de los duelos. Específicamente, acá atarías tú el tema del duelo como igual parte de una memoria y por qué, por lo menos en mi caso, me costaba mucho entender y bueno, igual empecé a investigar qué sucede en nuestro cerebro y me encontré con cierta información que decía que nuestro cerebro nos cuesta entender de que alguien ya no está, o sea, de que ya no va a volver, porque no estamos hablando de una ruptura, porque una ruptura, sabes que la persona está todavía, o sea, podría yo físicamente ir a buscarla de nuevo, pero en un duelo realmente la persona ya no está. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender qué es lo que está sucediendo acá? Porque nosotros subestimamos, o sea, el duelo justo está muy estudiado, efectivamente tiene muchas fases, ¿no? Ujú. Que son fases que se repiten entre muchas culturas. Esa fase incluye una fase de tristeza muy pronunciada, una fase de incomprensión, que es la que tú dices, una fase de enfado, como esas fases más o menos se van sucediendo de una manera más o menos, otra vez cambia entre cada persona, pero encuentras esa dinámica que se repite entre personas muy distintas, en culturas muy distintas. Y la fase de incomprensión parece muy buena pregunta la que haces, porque tú entiendes que esa persona no está, pero nosotros tenemos una especie de exceso de cognitivismo, ¿no? O sea, que pensamos que si yo te digo algo lo has entendido. Yo estoy haciendo esto, pero es que te voy a dar un ejemplo muy distinto para tratar de Ya. entenderte. Cuando tú le dices a un niño que la Tierra es redonda, el niño te dice la Tierra es redonda, pero en realidad no entiende nada, porque que si es redonda, ¿por qué la gente no se cae? Además, porque parece plana y porque parece... Entonces, dice algo cognitivamente, pero todo su aparato cognitivo está en tensión con eso, porque ha formado un hábito y lo que tiene que cambiar no es su concepto, sino el hábito, y eso lleva tiempo también. 2 años después, ese mismo niño entiende, algunos ya no, porque algunos siguen pensando que es plana y eso, pero ese mismo niño entiende que ha formado realmente un entendimiento que no es solo conceptual, sino de algo más, de un procedimiento que se parece más a... Es como si yo te digo, por ejemplo, te hago una rutina en la guitarra y tú la ves, te digo, ahora hazla. Tú no puedes porque tú puedes entender la secuencia, pero tienes que meter esa secuencia en tus manos. Con el resto de las cosas, aunque no lo percibamos así, pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que tú entiendes que tu padre no está, pero tu cuerpo todavía no lo entiende. Tú tienes un procedimiento en el cual siempre ha estado y cada día ha estado, y lo que tienes que cambiar, y tú tienes que domesticar a esa bestia, que se va a levantar a la mañana otra vez,
olvidándose de lo que le acabas de decir, que es que ya no está. Y entonces entras en esa confusión entre lo que tú sabes y entiendes claramente porque eres una persona sensata y porque sabes lo que significa y sabes lo que es y sabes que no va a aparecer, pero otra cosa que son tus hábitos y tus rutinas, donde vas a pasar por ese lugar donde siempre te encontrabas y de golpe tu cuerpo otra vez va a evocar todo un hábito y una rutina, y entonces eso choca. Y esos choques son choques permanentes en el cerebro, que son choques entre una idea que tú tienes y entre como una especie de, de, de automatismo. Hay un experimento muy famoso que se llama el experimento de Stroop, en el cual tú tienes que decir el color de una palabra, ¿no? Entonces yo te pongo la palabra perro en verde y tú dices verde, es muy fácil. Y yo te pongo la palabra micrófono en amarillo y tú dices amarillo, muy fácil. Pero ahora te pongo la palabra rojo en azul. Y tú lo ves y tú sabes lo que tienes que hacer, que es decir de qué color es, pero tu cerebro también está leyendo rojo y esas dos cosas chocan. Entonces hay un momento en el que estás todo confundido. Entonces tú sabes perfectamente porque entiendes la instrucción y sabes que tienes que decir de qué color, pero hay una parte automática de tu cerebro que nadie se lo ha pedido, pero que lo hace igual, que se pone a leer y que trae esa palabra a la cabeza. En la fase de confusión de un duelo pasa algo parecido al Stroop. Tú entiendes perfectamente lo que ha pasado, pero al mismo tiempo tu cuerpo y tu cerebro, no es solo tu cuerpo, es tu cerebro, tus hábitos, tus rutinas, traen la idea de hoy voy a comer con mi padre, porque hoy es miércoles. Entonces, y- y tienes que ir, para que desaparezca la confusión, lo que tienes que hacer no es cambiar la idea, sino cambiar el hábito. Y eso no se hace de un día para el otro, sino que lleva tiempo. Mm, totalmente. Ahora, hablando un poco acerca de amistades, rupturas, familias, sé que tienes hasta un libro publicado acerca de eso, pero ¿qué rol tiene nuestro cerebro? O sea, ¿son realmente necesarias en nuestra vida? ¿Quién? ¿La Las amistad? amistades, todo tipo de vínculos. Sí, o sea, los vínculos, o sea, hay muchos experimentos no experimentos, se llaman experimentos naturales. Son situaciones donde ha habido, por distintas desgracias, niños que han crecido en aislación social, en cautiverio, como Tarzán, pero situaciones reales. Hay una película de Herzog muy famosa, bueno, no es muy famosa, pero una película de Herzog muy buena, de un personaje que se llama Kaspar Hauser, que es también un niño que crece aislado de todo contacto humano. Y luego hay experimentos trágicos en ciertos orfanatos, en algunos, por ejemplo, ejemplos en Rumania, donde había unos orfanatos donde los niños crecían de una manera, le daban comida, pero era tremendamente desalmado, o sea, crecían sin vínculos y sin afecto, y el resultado de eso es, primero si tú lo observas, es que hay un montón de facultades que no se desarrollan, de la Ujú. empatía, del lenguaje, del pensamiento, es decir, ves cómo ahí entiendes que por más de que haya un programa biológico, que lo hay, ese programa se nutre en un caldo de cultivo que tiene que ver con la experiencia social, que es tremendamente decisiva en cómo formamos quienes terminamos siendo. Pero otra cosa es que luego hay gente que ha estudiado el desarrollo del cerebro de esos niños, retrospectivamente. Y el cerebro cambia incluso en su tamaño, o sea, cambia enormemente. Es como que. Entonces, el cerebro. O sea, esto vuelve un poquito a lo que hablábamos antes. El cerebro se desarrolla a partir de toda experiencia social. Y cuando tú le cortas, es como. La experiencia social es un nutriente fundamental para el buen desarrollo del cerebro. Y si tú cortas en ese nutriente, el cerebro se desarrolla de una manera muy patológica, muy distinta, muy disfuncional de cómo estamos acostumbrados. Entonces, ahí tienes ya un lugar vital de los vínculos. Con los vínculos lo que pasa es lo que pasa con todas las cosas fundamentales, ¿no? Que es que a mí un experimento me gusta mucho te lo voy a hacer contigo. ¿Cuál es la cosa más importante de la vida? Ha ido cambiando el significado para mí. Dime, Pero te voy a ahorita, decir más, dime las cinco cosas más importantes de la vida. No, mira, nada más, cinco muy mira, importantes, no importa si pero sí, cinco cosas realmente muy importantes, las que te parece que van. mi trabajo, o sea, lo que hago, mi familia. De ahí, algo que todavía no lo tengo, pero sé que va a ser es igual el amor. De ahí, mi salud y, o sea, salud mental y salud física, eso, esas Venga, cinco. son cinco. Que lo que has dicho es una respuesta que probablemente sea, si paramos a cualquier persona, va a ser más o menos parecido. Sí. Alguna te dirá la felicidad, el significado, o sea, como
nadie te dice algo que es lo más importante, no es muy glamuroso, pero que es el oxígeno. O sea, lo das por sentado, pero tú has estado alguna vez en una piscina y te has metido abajo y en cuanto estás 40 segundos sin oxígeno, no te importa ni la familia, ni los amigos, ni la salud, lo único que te importa es el oxígeno, porque sin oxígeno no hay nada de todo eso. Entonces hay ciertas cosas que son tan necesarias que son como la carta escondida de Poe, es como están tan a la vista que ni siquiera pensamos que son necesarias. Entonces cuando, de hecho la gente dirá, bueno, pero el oxígeno es, o sea, sin oxígeno no hay vida, punto, o sea, se te acaba en un minuto y cuando se te acaba la literatura, el amor, el arte, nada de todo eso hay sin oxígeno. Entonces el oxígeno es fundamental, lo que pasa es que el oxígeno está siempre y como está siempre, uno no registra lo importante que es, salvo cuando estás abajo de una piscina, un niño que juega y que lo hunden o que se hunde durante 30 segundos, ahí entiendes la desesperación vital de que en el momento que no tienes oxígeno. ¿Por qué te traigo esto? Porque los vínculos humanos son muy parecidos. Mm, No entendemos lo importante que son porque están. claro. Y en el momento en el que para alguna persona rara, por distintas circunstancias, desaparecen, que es muy poca gente que se queda absolutamente sin amigos, absolutamente sola, no hablo de una soledad deseada, de una persona que se quiere ir 3 meses a meditar a una montaña. Te digo, alguien que no tiene nadie a quien hablar, que no tiene nadie que lo quiera, que no tiene nadie a quien querer, que no tiene, que son situaciones muy raras que pasan porque son, pero cuando pasa eso, esa persona se desarma completamente, como si no tuviese oxígeno, o sea, deja de funcionar, literalmente se deprima, es decir, ahí es como se rompe la identidad. Entonces ahí entiendes que las amistades y los vínculos son como el oxígeno para la buena vida. Es algo que, que no nos damos cuenta de lo importante que es porque está. Y que en el momento que no está, entiendes que sin eso la vida se desgrana, se deshace. Entonces a mí siempre me ha gustado este experimento de, de que algunas de las cosas más importantes de la vida no las reconocemos por su abundancia, ¿no? La capacidad de conexión es algo que viene desde el cerebro, o sea, de conexión con otro ser humano. No, o sea, tiene que ver como muchas de estas cosas tienen que ver con el cerebro, pero el cerebro habita en un cuerpo. Y cómo tú te conectas tiene que ver con cómo miras, con los ojos, con cómo te tocas, a qué distancia, cómo hueles, cómo te paras corporalmente. Esas cosas a su vez también tienen que ver con el cerebro, porque esas cosas tienen que ver con disposiciones cerebrales. Pero no somos como dos inteligencias etéreas en sílico que se están conectando y que tenemos un cuerpo, y ese cuerpo predispone, y muchos, de hecho, de las diferencias culturales en la amistad y en los vínculos no tienen que ver como, y además las diferencias individuales. Si tú piensas, uno de los amigos que se forma, sobre todo al principio y el principio de la amistad, tienen que ver con algo que no es el plano de las ideas o es el plano de que encajas, de que tienes una química, de que hay algo y que cuando tratas de descifrar qué es eso que es indescifrable de la amistad, tiene que ver con cosas que son de la gestualidad, con cosas de la corporalidad, con cosas de la mirada, Mm, con cosas del tacto, con cómo te abrazan. Esas cosas son mucho más importantes en la amistad de lo que lo registramos. claro. Y estas partes, como estás hablando, o sea, del el tacto, hablabas al principio de la entrevista el tema de la gratitud, o sea, estas emociones igual positivas, ¿qué es lo que hacen en nuestro cerebro? O sea, ¿son realmente importantes? ¿Hay algún tipo de cambio si es que la platicamos? O sea, si yo no toco a ningún otro ser humano por X cantidad de tiempo, ¿va a haber algún tipo de cambio en mí? Sí, enorme. O sea, el tacto se construye. Nosotros tenemos dentro incluso nuestra propia representación corporal. O sea, en el cerebro hay algo que se llama el homúnculo, que es una representación en nuestro propio cerebro de nosotros mismos. Es como un mapa de nosotros mismos que tenemos en el cerebro. Entonces, en la parte, hay algunas neuronas que registran tu nariz, otras neuronas que registran tus orejas, otras neuronas que registran tu cabeza, tus hombros. Y a lo mejor has visto, porque es muy famoso, como una especie de dibujo de ese homúnculo, porque hay algunas partes que están sobre representadas y otras partes que están subrepresentadas. Em, por ejemplo, la boca en el homúnculo, los labios son muy grandes en el Ujú. homúnculo. Es decir, los labios tienen un territorio cortical en la corteza del cerebro que es mucho más grande que su fisicalidad. Y eso se parece, de hecho, como cuando uno dibuja a alguien. Cuando dibujas a alguien tampoco uno lo hace proporcional, porque hay cosas que son pequeñas pero que mentalmente son como muy importantes. Cuando la gente estudia el homúnculo encuentra que además ese mapa está como un poco distorsionado.
Y esas distorsiones son táctiles, por ejemplo. Y de hecho son muy importantes, porque ahora te doy un ejemplo de cómo, un buen ejemplo de cómo la neurociencia mejora la vida. ¿Qué te parece que está al lado del pulgar en el homúnculo? Como que, ¿qué me parece? O sea, hay una neurona Ujú. o un grupo de neuronas que representan en tu cerebro a tu pulgar. ¿Sí? Sí, ¿Quién te parece? O vamos a empezar con una más simple. Hay un grupo de neuronas en tu cerebro que representan esta parte del brazo, ¿sí? ok. Si yo registro ahora unas neuronas que están justo al lado de esas, ¿qué te parece que van a representar? ¿Como en la oreja o algo que está cerca? O ¿cómo te imaginas que es ese mapa? Algo que se Algo que acerca. está cerca. Sí, Es normal, o sea, te sí, imaginas que si estas neuronas representan como a este dedo, las que están al lado representan al dedo del medio. Y eso es así. ya. Pero tiene algunas cosas muy raras. Por ejemplo, el pulgar, si tú te mueves justo al lado, aparece la boca. O sea, en tu homúnculo, en la representación en el cerebro de tu propio cuerpo, el pulgar es un vecino de la boca. ¿Por qué pasa eso? Porque todos los niños de pequeños hacemos Mm, esto y entonces táctilmente, o sea, esto se sabe decir, que aparece una idea de que estas dos cosas están cerca, porque cuando una siento el tacto, en la otra también siento el tacto. Y entonces son de repente cosas que están, que el cerebro entiende que son próximas por esa similitud táctil. Entonces, la experiencia de nuestro propio cuerpo se funda a partir de la experiencia táctil. La manera en la cual nosotros percibimos el tacto dictamina cómo nosotros, y aquellos lugares que nos tocan más son lugares que crecen mucho, aquellos lugares que tienen poca experiencia táctil son lugares que están un poco ignorados. Entonces, algo que parecería ser como casi lo más abstracto que uno puede imaginar, que es la representación mental de tu propio cuerpo, que luego se utiliza para, como fíjate que eso es como la base de todas las metáforas. claro. Fíjate que es tan abstracta la representación del propio cuerpo que lo utilizamos como el núcleo de todas las metáforas. O sea, tú dices, por ejemplo, cuando piensas en el gobierno, piensas en la cabeza del gobierno. Ujú. O cuando piensas en alguien, piensas en la mano derecha de esa persona. Una persona no tiene una mano derecha, pero tú imaginas que es alguien que hace lo que es como el que le hace las mañas. Y la cabeza del gobierno es la parte del gobierno que piensa. O el pie de página, que la página no tiene un pie, en realidad es la parte de la página que está abajo. Entonces, casi sin pensarlo, nosotros, como conocemos muy bien nuestro cuerpo, utilizamos esa idea para pensar cualquier cosa, para Ujú. pensar una página, para pensar un gobierno, para pensar un amigo, lo pensamos en lo que forma la base de las metáforas, que es el cuerpo. Eso que es tan abstracto, en realidad se construye en el tacto. Es decir, la manera que nosotros tenemos una representación propia de nuestro propio cuerpo no es por palabras o visualmente, sino en la experiencia táctil. Y eso es algo que creo que es muy transversal, que es que hay un montón de conceptos muy sofisticados, como el de la amistad, es un ejemplo de ellos, Ujú. que en realidad empiezan, luego se vuelven muy abstractos y muy sofisticados, y tú puedes pensar en la amistad entre Quijote y Sancho, que es una amistad literaria, pero el principio de todo eso, en la historia de la vida, son dos animales acariciándose o desparasitándose o uno tocando al otro, y entonces la fundación biológica de la amistad está en el tacto. Mm. Tiene totalmente sentido. Y con emociones positivas, como por ejemplo la gratitud o ese tipo de emociones, hay un tipo de cambio en el cerebro. Sí, o sea, cuando tú, o sea, esto es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, acá es que con eso y con cualquier, cada palabra cambia tu cerebro. Cada palabra que dices, cada vez que sales a pasear, tu cerebro cambia. Si el cerebro está cambiando todo el tiempo, incorpora todo el tiempo toda la información que tú le das. Y la información que tú le das es un poco como de qué se nutre y qué experiencias tienes, es lo que decíamos antes en la memoria, ¿no? O sea, como de qué se va conformando. Entonces, si tú le das a tu cerebro mucha gratitud, y eso es un eufemismo para decir que tú ejerces tu foco mental en tratar de pensar en las cosas más luminosas de tu vida, aquellas que ameritan que tú le des las gracias a alguien, ese alguien puede ser una persona, para una gente puede ser Dios, puede ser a la vida misma, como decía la canción de Violeta, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? O sea, como que tú puedes, Ujú. ese justo es un buen ejemplo, porque es una persona que canta, fíjate la tragedia, es una persona que canta gracias a la vida que me da tanto, que me ha dado la voz, me ha dado el canto, y meses después se suicida, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay algo que también yo creo que nunca lo había pensado así, ¿no? Pero es, también muestra un poco el límite de la fuerza de estas cosas, ¿no? Eh, Es cierto que el foco en la gratitud, que el foco en tratar de encontrar momentos de tu vida que te parecen bellos o de convertir algunos
que a lo mejor pueden parecer más nocivos en cosas más interesantes o más curiosas o más bonitas, puede mejorar tu vida, sí. ¿Es cierto que eso es una poción mágica para resolver la más profunda de las tristezas? No. Y a veces es al revés, a veces ves a alguien que desesperadamente está haciendo esa búsqueda para tratar de agarrarse de algo y está bien estar atento. Esto pasa mucho, hay un montón de gente que está muy deprimida y tú la ves y parece gente que está en un jolgorio, que la está pasando muy bien, que canta, que toca, pero en realidad adentro está viviendo una miseria. Entonces nosotros también a veces somos como muy buenos impostores, que es un reflejo justamente, está bien ese reflejo de tratar de mostrarte bien al mundo, como maquillarte, ¿no? Como para, no solo para como vergüenza, sino como justamente con esto estamos diciendo de tratar de tú poner el foco en eso y de buscar, pero también a veces hay que pensar que eso es una reacción a un gran sufrimiento. Entonces, yo quiero tamizar esto porque me parece muy importante. O sea, el foco en la gratitud puede mejorar, transformar tu cerebro, sí, sin duda. El foco en la gratitud puede mejorar tu vida, sí, sin duda. El foco en la gratitud es un salvavidas que te va a proteger de cualquier cosa, no. El excesivo foco en ciertas cosas es algo que a veces puede ser indicativo de algo que no está funcionando bien, también. Y que uno tenga que tener cuidado y que tú te matas de risa porque cuenta un montón de chistes, pero esa persona cuenta un montón de chistes porque le está pasando muy mal. O sea, a lo Mm. mejor no tienes que confundirte por eso y tienes que indagar y ver qué es lo que le está pasando. Que al final y al cabo igual ahí importa mucho cómo se sienten esos periodos de soledad consigo mismo, ¿no? Bueno, o sea, fíjate, o sea, de hecho, psiquiátricamente hay una enorme confusión entre la depresión y el cuadro bipolar. Son diagnósticos muy difíciles a veces de discernir. Es como un caso de falso diagnóstico muy ubicuo. Y son dos cosas distintas. Una es una especie de falta de tono sostenida. La otra es como una especie de fluctuación dual entre momentos de enorme euforia, de enorme creatividad, de gran expansión, de enorme luminosidad, de gran simpatía. O sea, la gente bipolar puede ser como avasalladora, es como gente que de repente contagia, que tiene, o sea, es como que de repente irriga vida por todos sus poros. Pero después tiene un momento que no tiene ni siquiera por qué ser de soledad. O sea, es justamente un momento en el que tú hablabas, cambia su química. De repente cambia, es la noche cerebral. O sea, uno es el día cerebral y otro es la noche cerebral, donde de repente todo es igual y la gente está enfrente y no ha cambiado nada, lo que ha cambiado es la química y de repente todo eso que era de una enorme extroversión y de un enorme festejo se vuelve una enorme tragedia. Totalmente. Con esto cerramos, que llega a ser sobre los periodos de soledad. Y lo toco porque normalmente en estos episodios o cuando uno está viviendo igual una depresión, normalmente lo más común es entrar en un tipo de hibernación, ¿no? Donde Mm. no quieres ver a nadie, no conectas de la misma manera con otras personas, pero al mismo tiempo en estos periodos de soledad es cuando más cambios se producen, o sea, igual puede lograr ser un periodo donde estás resignificando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá, específicamente el cerebro? O sea, también se produce un tipo de cambio, o sea, la soledad al mismo tiempo, si llega a ser mala, puede lograr ser algo bueno, para producir un cambio. Sí, como todo, por eso. Puede ser, o sea, para una persona puede ser buena. Cuando lo que te muestra la ciencia sobre estudios de muchísima gente es que la soledad es un factor de riesgo. O sea, la soledad en general es más probable que te haga mal que te haga bien. Pero otra vez, esto depende mucho. Una persona también puede ser que un día va a caminar al desierto y de repente encuentra una verdad ahí y que no hubiese encontrado en un tumulto de gente y que la encontró en ese lugar. Justamente eso forma parte de todo lo que hemos hablado en esta mesa, de cómo tenemos que interpretar cada una de estos resultados, no como verdades absolutas, sino como principios, predisposiciones, guías que nos orientan un poco. La soledad, primero que la soledad no es una sola cosa y no es una sola experiencia, una cosa es una soledad que tú buscas, otra cosa es una soledad que te encuentra aunque tú no la quieras. Eh, pero la idea de por qué la soledad es nociva es justamente porque en general es más fácil descubrir una verdad cuando tú estás con gente. Muchas veces es el ejemplo para mí más elocuente de esto, porque todo el mundo lo reconoce, es como una persona que está gritando, y uno le dice, después te enfadas, no estoy enfadado. Entonces, hay alguien enfrente que está viendo algo que tú mismo no ves sobre ti, que es muy evidente. Esto mismo pasa con un montón de cosas. La enfermedad está lleno de médicos que no cuidan, o sea, que pueden advertir el más mínimo peligro en una persona, pero que en su propio cuerpo no la ven.
y la dejan pasar. Entonces tú muchas veces necesitas otras personas porque esas personas son mejores observadores de ti que tú mismo. Y entonces en soledad va a haber un montón de cosas que te va a costar encontrar. Esta es la esencia del pensamiento occidental, porque es la esencia del pensamiento griego, que es la idea de que la construcción de las ideas, la filosofía, la construcción de la verdad, no se hace solo, sino que se hace con gente. Entonces Sócrates iba y se juntaba con gente y descubría cosas que él solo nunca hubiese encontrado. Por supuesto, esto tiene excepciones y hay situaciones donde como tú dices, y está una imagen también muy clara, ¿no? O sea, como tuve que estar solo en el abismo para poder haber salido de ese pozo. ¿Que puede ser? Puede ser. Que eso tiene seguramente una carga de exageración poética y que en la mayoría de los casos el que está mal y se queda solo termina hundiéndose más todavía, es lo que la ciencia nos cuenta, que es que cuando tú estás mal, estás rodeado de gente buena que te quiere, que te cuida, que vela por ti, que te propone cosas, que ve cosas que tú no ves, te da un marco de protección que es un poco mejor que el tratar de aislarte completamente. Pero también hay algo interesante en lo que tú dices, que justamente muchas veces estas enfermedades, por llamarlas enfermedades, o estas predisposiciones, parte del problema es que son un poco autorrecursivas, ¿no? Es lo que le pasa como un fuego. Un incendio es un fuego que el fuego genera más fuego, genera más fuego. Esto pasa en general con muchas emociones. Tú estás enfadado y cuando estás enfadado, y esto es una gran predisposición biológica. Lo que pasa cuando estás enfadado no es solo que empiezas a expresar cosas, sino que cambias la manera en la que ves el mundo. Y una persona se está acercando y tú la ves ahora como algo que te intimida. Entonces tú has cambiado tu filtro y estás viendo todo con el filtro de la ira. Y entonces todo nutre el fuego de la ira. Y la persona enfadada, entonces necesita a alguien que la salve, porque eso se convierte en una cosa que es una bola de nieve. La depresión, como tú dices, te lleva a aislarte. Pero eso lo único que hace justamente es, casi siempre, es profundizar la depresión. Puede ser que alguna vez eso te sirva para otra vez encontrar una verdad profunda, pero en general es un mecanismo inflacionario de una emoción o de una predisposición o de una enfermedad o de un sentimiento que lo que hace es crear más de eso mismo. No, sin duda. O sea, ahora viéndolo hacia atrás, yo sé que teniendo, o sea, una red de apoyo que en ese momento yo no la tenía tan consolidada, ahora sí la tengo, pero sé que hubiera sido más fácil el proceso. Pero es este balance de entrar en invernación, como yo lo llamo, pero al mismo tiempo tener esa red de apoyo. O sea, saber de que acabas ese proceso de invernación, tienes esa red de apoyo. O si lo necesitas, el mismo proceso de soledad. Así que, Mariano, ha sido una increíble conversación. O sea, me encanta cómo mezclas el tema de la filosofía, tu curiosidad, como también la ciencia que conoces y vamos encontrando o vamos viendo cómo estos dos mundos se chocan, ¿no? Mm. Así que muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias a ti por la invitación. Entonces, la última pregunta que le hago a tu invitado, Sí. que llega a ser, asumamos que tu contenido que está allá afuera desaparece, pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese? Uf. Un legado, dices, Sí. ¿Cuándo fue que hicimos eso con... estaba pensando justo en un experimento que estábamos haciendo, estábamos pensándolo, y ahora tú me traes el experimento. Em, no lo sé, te digo lo que se me ocurre ahora. Lo que se me ocurre ahora es nada es tan grave. Nada es Ujú. tan grave. Yo creo que el... No sé, es lo que me salió. Quiero decir, no es algo que tenga pensado y que Sí, tenga... Pero me parece que es una pauta que si te la tomas medio en general, el nada es tan grave te pone en un lugar en el cual la vida es mejor. Lo veo justamente como nada es tan grave, es como decir, para mí, toda disolución. ve, sé curioso, indaga, explora, vive, Ujú. porque al final nada es tan grave. Creo que todo eso lo doy por implícito, ese deseo de como de honrar la vida, de que valga la pena, de encontrar un significado, de, de- de tener buenos amigos, pero me parece que muchas veces, de amar, de que te amen, creo que en- yo siento que esa pulsión ya la tenemos, que no hace falta contarla. Creo que la razón por la que en general no nos embarcamos en cada una de esas cosas es por un miedo, y que el momento que te entiendes Ujú. que nada es tan grave, ocurren. Gracias, Mariano. A ti.